Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La señora Guardiola convocó elecciones extraordinarias en el ámbito autonómico extremeño porque fue incapaz de llegar a un acuerdo con Vox. Ella decía que negociar era un chantaje, someterse a un chantaje, en fin, con la esperanza de gobernar sola. Ayer se verificaron las elecciones autonómicas en Extremadura y el resultado es el siguiente. La señora Guardiola gana, sí, pero ni de lejos consigue lo que pretendía, queda lejísimos de la mayoría absoluta. Vox se dispara, duplica prácticamente sus resultados. El PSOE se hunde enteramente, lo cual era bastante previsible, salvo que uno pertenezca a la secta destructiva esta que montó Zapatero en su día en Ferraz. Y hay un aumento importante de Izquierda Unida porque ha presentado una candidata seria diciendo cosas razonables. Y eso al final el público lo agradece, particularmente el público de izquierdas que lleva muchos años en España sin votar a nada que parezca ni lejanamente razonable. Lecciones. Hoy debatiremos largo y tendido sobre el asunto, como es natural, pero a mí me gustaría subrayar ante todo un par de ellas. Primero, el argumento de que viene la ultraderecha, en el que tanto, ¿verdad?, se revuelven los habituales comentaristas del pensamiento progre, tanto de izquierdas como de derechas, ha demostrado sencillamente que ya no es válido. A la gente le da igual. Para la gente el peligro es el que hay, no el peligro imaginario. El peligro que hay es un gobierno que está destrozando España. Y lo otro, lo decíamos aquí la semana pasada, el auge de la extrema derecha es una teoría de la conspiración de la oligarquía globalista. Y en España también. Al final, una de las cosas más llamativas de estos comicios es el número aún indeterminado de votantes del PSOE que han votado a Vox. Del PSOE que han votado a Vox. Fíjese usted que en este argumento de que viene la ultraderecha también estaba la señora Guardiola, que quería llevarse votos del PSOE. El votante del PSOE, que no es el militante del PSOE, ni mucho menos el político del PSOE, es un votante, es decir, es un ciudadano de carne y hueso, y sufre, por tanto, los mismos problemas que los demás. Así que ha habido una porción, insisto, indeterminada todavía, pero desde luego no menor, de votantes socialistas que han votado con el anda y que os den por saco. Que contra lo que pueda parecer es el voto más racional que hay, porque es el voto de un elector que reflexiona sobre su situación objetiva. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido. Otro sí, también queda bastante arruinado, yo creo que ya para siempre, el argumento tan típico en el Partido Popular de que votar a Vox es un voto que se pierde para el PP, que todavía anda con estas cosas, y en la campaña la señora Guardiola también lo dejó por ahí pasear. Pues no, ya se ha visto que no. El PP crece y Vox crece también y más. ¿Eso qué quiere decir? A ver si lo entendéis de una vez, que son partidos distintos, que representan opciones distintas y a electorados distintos. Sin duda hay un núcleo remanente de voto tradicional del PP que podría irse a Vox, a lo mejor, pero muy difícilmente a la inversa, entre otras cosas porque el tiempo pasa, nuevos votantes se suman al cuadro de electores y también nuevos problemas aparecen en el horizonte. Y el PP sigue atado a un esquema de interpretación de la realidad que es más bien el de los años 90 o 2000. Así que aquí otro dogma de la propaganda que se hunde. A mí no me cabe duda de que el inconmovible macizo de la raza, que diría Ridruejo, de votantes del PSOE va a seguir votando a Pedro, haga lo que haga. Si mañana Pedro empieza a pedir un tributo de 100 doncellas a todos los militantes, le seguirán votando también porque ellos son así. Pero en lo que es el voto general, el PSOE está hundido. Y está hundido por sus pecados. Está hundido por sus pecados. Es verdad que el primer pecado ha sido de la soberbia, poniendo como candidato a un sujeto como Gallardo. Pero en este caso ha habido más pecadores de soberbia, empezando por una presidenta autonómica que en algún momento pareció creer que el pueblo iba a respaldarla porque ella lo vale. La realidad con frecuencia no suele estar a la altura de determinados egos. Lo veremos. Gato especial Navidad y feliz Navidad lo primero. O sea, ni fiesta del reno, ni Papá Noel, ni... Bah, es Navidad. Así que feliz Navidad y a Jesús y Dolores, como siempre, que todos los años nos mandan su nacimiento, unos nacimientos preciosos que fabrican ellos con unas manos divinas. Muchísimas gracias, como siempre. Y nosotros hoy mucho que comentar, porque en estas fechas, aunque la gente está a otras cosas y hace bien, la actualidad sigue. Titulares.
Bueno, hablaremos de Extremadura, el PP gana, Vox se dispara, el PSOE naufraga y algunas cosas más que seguramente habrá que comentar a fondo. Quizás empezando por lo fundamental. Me parece que con frecuencia cuando hablamos de las elecciones se nos olvida a los electores, ¿no? O sea, la gente en Extremadura, ¿qué necesita? Ostras, que alguien crea en ellos, ¿no? Claro, es que ni el tren les dan. Es que la cosa es seria. Bueno, comentaremos todo esto y quizás la singular posición de ese señor que aparecía ahí, señor Gallardo. Después de este resultado, y visto lo visto en reacciones, en las redes, etcétera, da la impresión de que a Pedro Sánchez ya solo le quedan los separatistas, es decir, los golpistas catalanes y los postetarras de Bildu. De hecho, hoy mismo anunciaba el gobierno que ha firmado con Bildu no sé qué historias de ayudas sociales, de no sé cuántos. Bueno, vale. Por otra parte, hay un movimiento bastante perceptible para convertir a Rufián en la cabeza del nuevo bloque de izquierdas que tendría que apoyar, en su caso, al PSOE para gobernar. Yo tengo para mí que esto la gente que está en política lo sabe. O sea, si tú quieres frustrar la candidatura de alguien, cántala antes. Es lo mejor que puedes hacer para arruinarlo. Yo creo que esto responde a ese proceso, ¿no? Pero en todo caso es verdad que a Sánchez solo le quedan los separatistas y una izquierda cada vez más asilvestrada. Lo veremos. No queremos dejar de hablar, porque esto es una auténtica infamia de esas que hay que desmontar, de toda la que ha montado la izquierda la semana pasada con el supuesto abuso sexual de Adolfo Suárez, nada menos, hace 40 años a una señora que por otra parte no se sabe quién es. Hay que decir, esta señora además tenía una denuncia falsa en su currículum, en fin, es una historia un poco lamentable. Da igual, incluso en el caso de que fuera cierto, usted se imagina que ahora sale, yo qué sé, una señora mayor de algún pueblo de Cuenca diciendo el cardenal Cisneros me tocó las nalgas. ¿Me entiende usted? O sea, que estamos en plena locura, entre otras cosas, porque evidentemente esto no se puede demostrar. Entonces, ¿a qué se está jugando? Se está jugando a mantener un discurso artificial para apartarnos de las problemáticas reales. Lo contaremos. Lo contaremos porque una de esas problemáticas reales, por ejemplo, es la destrucción del feminismo por parte de la izquierda. La izquierda ha convertido el feminismo en una bomba tóxica, tal cual. Una panoplia de reivindicaciones razonables en su momento en cuanto a igualdad de derechos profesionales, etcétera, que yo creo que sí, que son perfectamente razonables y defendibles. La izquierda se las ha arreglado para convertirlas, vamos, en un bombardeo con gas mostaza, que no hace más que perjudicar, por cierto, a las propias mujeres, que las convierten en eso, en señoras que tocan el tambor disfrazadas. Hablaremos con Elena Ramallo, abogada, columnista, que está publicando últimamente cosas muy interesantes sobre esta cuestión y me parece que es una reflexión que vale la pena hacer. Si todavía hay mujeres que creen que la izquierda las va a proteger, que las miren. ¿Por qué no? Es al revés. Bueno, y no queremos dejar de darle alegrías estos días, ya tenemos nuevo impuestazo. Había pocos, pues ahora el diésel, que lo van a subir. ¿Para qué? Pues dicen que para cumplir con Europa, que es lo que se dice siempre que nos sangra la señora Montero. La cosa es que, oiga, ya está bien, ¿no? O sea, no puede ser. ¿De verdad es preciso? ¿Y de verdad es por Europa? Bueno, lo contaremos. Contaremos todo esto en compañía de nuestros contertulios esta noche. Don José Ramón Ferrandis, ¿cómo estás? Buenas noches, pues encantado de encontrarme de nuevo entre vosotros, en un día tan frío, por supuesto. Frío de narices, ¿eh? Joder, pues para Gallardo más. Te digo yo. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Gracias. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Pues bien, la verdad es que sorprendido no del resultado de ayer, que la verdad es que es un resultado esperado, sino de los relatos sobre el resultado. Yo he oído cada cosa que no me lo puedo creer. No, por supuesto, para empezar, el oficial del Partido Socialista, que esto lo ha perdido prácticamente el Partido Popular, puesto que se ha aumentado el bloqueo, se ha sembrado la siembra para que nazca la extrema izquierda, la extrema derecha, perdón, y tal, bueno. Pero lo que oí ayer en una persona en la televisión española, que es una periodista, no recuerdo ahora el nombre de la chica, pero bastante oficialista, era lo siguiente.
No, quien realmente ha perdido más en estas elecciones ha sido Sumar. Quien debería dimitir es Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque, claro, el gran fracaso... a lo suyo, que es en su mundo. El gran fracaso es el de Sumar, que no ha sabido ocupar el espacio que ha dejado en la abstención la izquierda con la bajada del Partido Socialista. Eso ya es para... Es increíble. Aquí cada cual cuenta las cosas como le da la gana y la realidad es la que es. Oiga, no nos equivoquemos. Ha ganado el Partido Popular, no por la mayoría absoluta, ha subido el doble Vox, ha bajado el Partido Socialista de manera estrepitosa y punto, y se acabó. Y luego lo analizaremos qué consecuencias políticas tiene. Pero vamos, es que es una cosa alucinante, ¿no? TVD hizo una cosa muy llamativa ayer, que fue cerrar la conexión cuando todavía no se había escrutado el resultado total. Estaban en el 96%, suspendió la emisión y puso una película de guerra. En 1916 creo que era una buena película por otra parte. Y la señora, Rebeca Forró se llama, ¿no? Torró, perdón, no sé en qué estaría pensando. Fue genial porque dio su comparecencia, habló y seguro acababa. Salió corriendo, pero corriendo, para que no le preguntaran. Corriendo, sí. En fin, bueno. Torró, es Torró, ¿no? Ya lo sé, ya sé que es Torró ya. En fin, era un sarcasmo bastante elemental. Ya. Jesús Trillo, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigía, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Marcela José Rigía, Javier. Premio Excelencia Profesional 2025 de Cremades. O sea, hay que hacerle un monumento. Enhorabuena. Muchas gracias, José Javier, no me lo esperaba. No, gracias. Yo la verdad que aunque luego entraremos a fondo, también me sorprendió eso ayer cuando estaba siguiendo los resultados electorales, que por supuesto ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni Telecinco, nadie estaba haciendo el seguimiento final del cierre de las urnas, salvo la Sexta, y también tuve oportunidad de ver un poco cómo lo comentaban en esta casa, y yo me quedo con una frase que teníais abajo ayer de titulares que decía: el PP gana, pero necesita a Vox para obtener la mayoría. Y yo creo que esa clave es el verbo necesitar, que a partir de ahora el Partido Popular va a tener que tener presente en las próximas elecciones, porque va a necesitar a Vox para gobernar en cualquier autonomía o previsiblemente en unas elecciones nacionales. Ahora se acercan las elecciones de Aragón y creo que el Partido Popular no puede olvidar eso de su discurso. Marcela, bienvenida, buenas Gracias. noches. Doña Irene González, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya preparada para la Nochebuena, para la Navidad. Que es lo suyo, ¿no? Y ahora viendo que el Partido Socialista pues, se descalabra por completo y que el Partido Popular ha fracasado, especialmente el Partido Popular de Guardiola, porque convoca unas elecciones con la única finalidad de deshacerse de Vox, de conseguir una mayoría absoluta, y se creía que iba a absorber todos los votos del PSOE con un discurso de Irene Montero. Y resulta que ha sido un fracaso para el PP, que ha bajado unos 10.000 votos, solamente ha conseguido subir un escaño y ha fortalecido precisamente aquel partido del que ella se quería deshacer. Entonces, vemos todos los periodistas, sociólogos y analistas profesionales haciendo lecturas, obviando la realidad una vez más. Otra realidad que también ha obviado la prensa analista, que saben tantísimo de política y los políticos que saben tanto, es que, por ejemplo, en municipios con una tasa de inmigración muy elevada, Vox es primera fuerza, lo que indica un claro malestar por parte de los ciudadanos de Extremadura en aquellos pueblos en donde la inmigración es masiva y está muy presente. Entonces, yo lo que percibo es que hay un mainstream, tanto político, que forma parte del Partido Popular y el Partido Socialista, Sumar y Podemos, que ellos están instalados en no entender la realidad, en no verla. No es un bloque de derechas e izquierdas, siguen insistiendo el triunfo de la derecha. Vox y el Partido Popular no forman parte del mismo bloque político, mientras que uno está defendiendo aquellas políticas globalistas que atentan contra los intereses del pueblo español y otros que sencillamente están representando, bueno, pues ese descontento. No puede estar en el mismo bloque político. Dejen ya de la derecha y de la izquierda, porque eso es no entender absolutamente nada. Entonces, bueno, que me veo que me vas a cortar, entonces ya... Sí, porque si no te quedas sin turno para cuando hablemos del Es que tema. por si luego no me das la palabra. Por ahí me parece prudente. Irene González, bienvenida, buenas noches. Don Adolfo Albistur, ¿cómo estás? Pues muy bien. Voy a responder alguna pregunta que nos han hecho. Venga, responde. ¿Se puede sacar los guantes a la calle? Sí. Pues es una pregunta interesante, sí. efectivamente. ¿Se puede tirar bolas de nieve con ellos? No. No se puede mojar.
es que nos han dicho, pero no se pueden mojar. Fregar eso tampoco, evidentemente. Tampoco. Entonces, sacarlos a la calle está perfecto, porque van calentitos, además estás haciendo tu tratamiento, pero por favor no se pueden mojar. Es decir, aquel que se diga, voy a usarlos para tirar, no. Una cosa importante, sobre todo la artrosis, cuando hay que tratarla, hay que verlo desde el punto de vista de que lo que no podemos es generar una inmovilidad porque tenemos dolor de artrosis. Fijaos que cuando una persona mayor se rompe la cadera y a partir de ese momento se dice, es que a partir de ese momento ya no estuvo bien nunca, fundamentalmente no es por esa rotura de cadera, no es por esa operación, sino es por la inmovilidad que conlleva romperse la cadera. Es decir, cuando una musculatura la dejas inmóvil durante tiempo, y sobre todo en personas mayores, lo que hace es que se deteriora muchísimo y entonces va en detrimento de todo. Igual que si estás paralizado, también el corazón, el pulmón se va deteriorando, con lo cual una artrosis no quiere decir inmovilidad, al contrario, tenemos que mover. ¿Por qué no movemos? Porque nos duele. Pues no, tenemos que buscar la manera de que no nos duela para mover. Por ejemplo, cuando hablamos de los guantes, está claro, las manos las movemos, aunque nos duelan. Pero, por ejemplo, la rodilla, pues igual ya no la movemos tanto. Igual digo, no, ya subir unas escaleritas que lo hacía antes, pues ya no lo hago. ¿Por qué? Porque me duele. No, tenemos que subir esas escaleras, que va muy bien para el corazón también. Así que la rodillera, los guantes, zona dorsal, lumbar, el cinturón, y luego ya sabemos que tenemos aquí este aparatito para la zona de rizoartrosis, que sería la parte del pulgar de aquí, y para juanetes. Así que, bueno, pues sigo diciendo que los Reyes Magos seguro que están deseosos de que en su carta le pongamos que queremos ayudar para la gente que tiene artrosis. Adolfo, gracias. Gracias mil. A mí me tiene el aparatico ese de los dedos. Sí. Claro, es que de tanto hacer autostop De verdad, ¿qué cosas inventa Adolfo Albistur, por favor? ¿Tú has hecho autostop? ¿Eh? ¿Tú has hecho autostop? En mi vida, pero no, eso, gracias mil. 900, no, pero el 7, móvil 30, sí, ojo, que el móvil lo usamos todo sí. mucho y eso te deja los dedos hechos. 900, ya me sale una vez, recuerde, 900, 7, 30, 122, y usted lo pregunta todo. El tipo de aparato que le llama la atención, que necesita, que cree que puede regalar, que esto es muy útil, por cierto, sino que le pregunten a Antonio Alonso Timón, por ejemplo, y el descuento que tiene por ser espectador del Toro de Televisión, claro, que lo tiene. Adolfo, gracias mil. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad, es verdad, feliz Navidad. Feliz Navidad y nos vamos a la publicidad y a la vuelta. Vamos a ir a Extremadura enseguida, pero vamos a empezar por la cuestión del feminismo. A mí me tiene indignado el tema con Suárez. Y que esto se considere feminismo, que quiere usted que le diga. Venga, nos vamos a la publi y a la vuelta hablamos con Elena Ramallo de esta y otras cosas. Estamos de vuelta, Gato, especial Navidad, porque es Navidad, porque aquí en el Gato estamos con lo mismo de siempre. Y mire, un asunto que antes de entrar con la cosa extremeña y eso hay que contar, lo anunciábamos aquí el otro día, el jueves quiero recordar, para consternación y sorpresa del respetable, porque la noticia acaba de salir en ese momento, que era la denuncia de una señora contra Adolfo Suárez por supuestos abusos sexuales cometidos hace 40 años o más, cuando ella era menor, ¿qué cree usted que le diga? Vamos a ver varios titulares de los que han salido ahora, ¿no? ¿Qué para ese corazón muerto de abusos sexuales? Si la denuncia se lo enfrenta a Adolfo... Ahora vemos desde el punto de vista jurídico qué es lo que pasa en estos casos, ¿no? En la búsqueda de una reparación simbólica, de verdad, o sea, en fin... El PSOE, por supuesto, expresa su solidaridad con la mujer que denuncia abusos de Adolfo Suárez y apunta posibles coadyuvantes. La UCD, que eran muy marranos, y lo dice el PSOE. De verdad, ¿eh? En fin, pero no, la desfachatez es impresionante. Y luego Ione Belarra, que ha sido, entre otras, ¿no? La tenemos a Ione Belarra, por cierto. Pues vamos a escucharla porque, o sea, usted mire la cara. Bueno, y no hace falta que me diga lo que piensa, con que la mire, vale. Desde aquí, desde Podemos, queremos exigir al Gobierno de España y también al Congreso de los Diputados que se retiren todos los reconocimientos institucionales que tiene Adolfo Suárez. En primer lugar, el nombre del aeropuerto de Barajas y, en segundo, todos los bustos, todos los cuadros y todos los reconocimientos que tiene atribuidos como expresidente del Gobierno. Yo no quiero molestar, pero voy a contarte una cosa. En uno de mis innumerables viajes de estos de esta vida que llevo, estaba aterrizando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y dos chicas de 20 y poco que había con a mi lado. ¿Y quién era Adolfo Suárez?, preguntaban. Claro, es que todo eso funciona en vuestra cabeza, porque está todo el día tramando maldades.
Joder, como alguien se acuerda del general Sanjurjo, pues también, ¿no? De verdad. Bueno. Irene, por favor. Bueno, es que todo esto que ha exigido esta señora Yone Belarra, que es una de las peores cosas que nos han pasado a las mujeres en los últimos años, la llegada de Podemos, la llegada de Irene Montero y todo este feminismo que parece diseñado por el peor misógino. Tú, si quieres destruir y quitar todo tipo de credibilidad a una mujer que realmente sea víctima de abusos y de acosos, como por ejemplo las víctimas de Martiño, el profesor de Marea que estaba huido a Cuba por una violación a menor siendo él profesor. Por ejemplo, todas las denuncias que ha habido de Monedero, con las otras denuncias que ha habido respecto de su partido. No ha habido denuncia relativa a acoso sexual, abuso sexual o agresión sexual que no haya ido en la candidatura de Podemos. Casualmente, ahora salen todos estos casos de acoso en el Partido Socialista, que vamos a un caso por día. Y resulta que ahora hay que denunciar a un muerto, que lleva muerto además 10 años. No, mira, una cosa, si tu acosador, si tu supuesto, ¿no? Si tú ningún tipo de pruebas, tú sales 10 años después de muerto, tú ya no puedes salir a decir nada porque a ti te molesta que el aeropuerto se llame su nombre. Pero claro, están acostumbradas a que gracias a la ley de memoria democrática o histórica, ellas se inventan una cosa y exigen el derribo de todo lo que hay en un país para ellas poder diseñarlo a su gusto. Está mejor entonces Atocha, que se llama Almudena Grandes, que ¿quién era esta señora? Yo solamente la conozco porque ella aplaudió que unos milicianos violasen a monjas. Hay más motivos para quitar el título en honor a defensa de las mujeres por agresiones sexuales a Almudena Grandes de Atocha. Eso es lo que dijo de unas monjas que fueron violadas en la guerra civil. Lo dijo. Entonces, Sí, vamos a ver, hay que poner un poco ya de cordura. Es cierto que no se necesita ningún tipo de prueba, desde luego, para denunciar a los hombres vivos. ¿Por qué se va a necesitar ningún tipo de prueba? Pues para denunciar a los muertos. Pero lo que no hay que hacer es, cada vez que salgan ellas con una cosa de estas, lo que hay que hacer es responder con todos los casos que hay de acoso, de abuso y de agresión sexual dentro de la izquierda, condenados y huidos incluso de la justicia, que es el único motivo del que están haciendo esto. Una cortina de humo, quieren borrarlo todo, y es algo mucho más profundo que una batalla cultural, porque ahora, claro, sale una señora que efectivamente han abusado de ella y tiene la misma credibilidad que una señora que parece ser que no debe de estar muy bien porque dice que arma todo esto porque la molesta el nombre del aeropuerto. Ah, bueno, pues cambiemos España porque hay una señora que se ha levantado hoy queriendo decir esto sin ningún tipo de prueba. Es sencillamente indignante, vergonzoso, y esto a quien hace daño es a las mujeres, que por supuesto esto viene de la mano de este feminismo repugnante, insoportable, que nos hace daño a nosotras, a la verdad y a la convivencia entre españoles. Del que hablaremos enseguida con Elena Ramallo. Como se entere alguien de quién era el príncipe de Vergara, ya verá usted las manifestaciones que va a haber en esa calle. Irene ha dado en el clavo en dos cosas. Primero, en decir que esto es repugnante, y lo es. Y segundo, ha sacado el artículo primero del misalito Regina de la izquierda. Es atribuir a los demás y acusar a los demás de lo que realmente tú eres responsable en tu comportamiento cotidiano. Porque el partido de los puteros y los réprobos, que es el PSOE, viene perfectamente acompañado por Unidos Podemos o Unidas Podemos, que parece que en este caso hay que feminizar también el nombre, que caen constantemente en situaciones de esa índole. Errejón, toma nota. A lo que voy. Si se acusa a los demás de lo que uno tiene como mayor carga, es mucho más fácil que la gente mire al dedo y no al responsable que está apuntando con el dedo. Esto por un lado. Y por otro, oiga, mire, déjense de vainas. Señora, por favor, salga usted y de la cara. Diga usted quién es, qué pasó, cuándo, dónde. Dígalo, que lo veamos los demás. Mientras tanto, no nos creemos nada. No, pero es que además, a nivel penal, si tú realmente quieres denunciar, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque no tiene unas consecuencias penales. Lo único que estás, y por supuesto, denunciando, y detrás está Yone Belarra, que tiene así como una marioneta, ¿no? Es una marioneta. Es sencillamente que no hay que dar pábulo ni hay que dar espacio a que venga una persona sin pruebas, 10 años después de muerto la persona que está acusando, y que tampoco sabemos exactamente muy bien de algo que sucedió hace 60 años. Nada. Es intolerable, esto no tiene que tener ni siquiera espacio. Es una farsa. Marcelo. Yo lo que digo es que, para aclarar las cosas, es que no se puede denunciar ni abrir ningún tipo de delito contra un señor que está muerto, porque ha muerto y no puede defenderse, y todo el mundo entiende que eso es absolutamente... Esto es, de hecho, según la señora esta que habla,
de la denuncia policial que ha hecho son del año 82 al año 85, luego está prescrito en cuanto a lo que es abuso, es decir, que es absolutamente absurdo. Sí. El problema es que aquí en este país la simple denuncia parece ser prueba. Paréntesis, Echenique. Se dice, esto lo sabía no sé qué periódico hace 3 días o 3 semanas y no había contado nada. Exactamente por lo que está diciendo Jesús Trillo. Porque que a ti te lo hayan contado no significa que lo puedas convertir en noticiable, si como está explicando Jesús, recorrido penal no tiene ninguno, salvo que quieras hacer daño. Salvo que quieras hacer daño. Y lo que puede tener un recorrido penal, si lo piensas y lo estudiamos un poquito, es la vuelta contra ella, ¿no? Es decir, el haber obrado en contra de la reputación y la memoria de una persona tan digna como Adolfo Suárez, que ha sido, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? El protagonista fundamental de la transición española, transición que ahora se quiere combatir como sea, porque ahora está... Y además Podemos, esta chica procede de Podemos y en definitiva siempre ha querido hablar de una transición de mentira, como decía el amigo Pablo Iglesias, y porque les viene bien a los socialistas ahora esta carga emocional que crean sobre ese tema, descalificando totalmente a Adolfo Suárez, que es tanto como descalificar la transición, la Constitución española, etcétera, etcétera. Mira, vamos a ver, esto es absolutamente... Esto sí que es un bulo. Esto sí que es un bulo. Marcela. Pues yo creo que la clave de este asunto está en algo que apuntaba Irene, y es que no es la noticia en sí ni la gravedad de la noticia, es que todos los satélites mediáticos hayan hecho con ella, ¿no? Y que lo estemos discutiendo y debatiendo en los periódicos habituales, porque ahí hemos visto las portadas de los grandes periódicos de esta nación, que todos sacaban el titular. Para mí lo más grave es eso, porque efectivamente no tiene recorrido penal, no tiene recorrido legal y la responsabilidad se extingue con la muerte, ¿no? También hay otro caso otra cosa que apuntar, ¿no? Que es que también ha apuntado Jesús, ¿no? Que es esta presunción de inocencia que se queda en saco roto, porque esta persona muerta no tiene derecho ni a defenderse ni a probar lo contrario a lo que dice esta mujer, ¿no? Entonces es una acusación moral retroactiva y esto es muy peligroso. Y ya por último, efectivamente es una necesidad política de estas señoras de reescribir la historia, lo que nos tienen acostumbrados, los llevan haciendo años, muy especialmente con las 2 últimas modificaciones de la Ley de Memoria Democrática o como lo quieran llamar, las cursiladas esas que se inventan, que es todo menos memoria y menos democrático, ¿no? Y intentar reescribirla y ahora eliminando pues que es las ocurrencias estas como lo del aeropuerto. O sea, todo absurdo y una vergüenza. De los creadores de las 300.000 fosas comunes y los niños robados del franquismo, llega ahora... Es lo que dice Irene, o sea, a las mujeres que de verdad denuncian porque han sufrido abusos reales, que evidentemente existen, son gravísimos y reprobables, los dejan a los pies de los caballos. Y esto es consecuencia de ese feminismo tóxico en el que la izquierda ha convertido una serie de reivindicaciones que son enteramente razonables y que todo el mundo acepta. Pero te lo envuelven en una... Vamos a ver, te lo envuelven de tal forma que solo generan odio. O por lo menos antipatía, lo cual hace un flaquísimo favor al feminismo, que es más o menos lo que venía a contar Elena Ramallo en este artículo que va a ver usted ahora en el debate estos días atrás. Elena Ramallo, como usted sabe, es feminista, abogada, y lleva escribiendo mucho tiempo sobre este asunto. Aquí ha estado hablando, por ejemplo, de la cuestión del velo, ¿no? Que es una vulneración de los derechos de la mujer, en tanto que ser igual que el hombre, ¿no? Bueno, Pues la tesis de Elena es que el PSOE y la izquierda radical han destruido los derechos reales de las mujeres. Elena Ramallo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo has visto tú el episodio? En realidad esto de Suárez es un episodio concreto, ha hecho muchísimo ruido, pero en el contexto me parece que cobra más importancia, ¿no? Porque es el contexto que tú denuncias. Es que, bueno, a mí me parece algo que, bueno, no voy a descubrir nada. La izquierda no tiene límites y cada día pensamos que el límite tiene un tope, pero siempre al día siguiente se supera, ¿no? Y con esto, pues es una superación, como estabais diciendo. Primero, se vulnera absolutamente el derecho de la presunción de inocencia. Resulta que ellos tienen toda la presunción de inocencia cuando son sus casos, lo de yo te creo hermana. Cuando son personas, pues en este caso, extremadamente dignas y además que representan parte de la historia real de nuestro país, esos no tienen derecho. Y después que está muerto.
O sea, me parece una falta de todo, pero es que la izquierda es así. Los de las checas ya sabemos cómo actúan. Lo que pasa que en este caso creo que han ido ya demasiado lejos. Desde tu punto de vista, aquí tenemos a Jesús Trillo, que ha escrito muchas páginas sobre esta cuestión. Desde tu punto de vista, ¿en qué momento el feminismo empieza a convertirse en algo diferente a lo que venía siendo desde los años 50, 60 o 70? Vamos a ver, es que estas personas no son feministas. Estas personas dicen que son feministas, pero en realidad lo que han venido a hacer desde que apareció Podemos y después el sanchismo, que ha destruido todo lo que ha cogido a su paso, ha sido, primero, enfrentar a los hombres y a las mujeres. Parece que estas personas no tienen ni padres, ni hijos, ni hermanos, ni maridos, ni nada, porque todas las mujeres somos víctimas y los hombres son violadores, agresores, etcétera, etcétera. El feminismo no es enfrentar a nadie, el feminismo es la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos. Siempre ha sido así, pero desde la concordia, no desde el enfrentamiento. Después, estas personas que han negado el hecho biológico de ser mujer, que han puesto a pederastas, violadores y agresores en la calle, que han hecho todas las leyes que han podido y más para destruir los derechos que durante muchos años, mujeres que no necesitamos cuotas, que esa es otra, que parece que tenemos algún tipo de problema por el que nos tienen que dar ventaja para conseguir la igualdad, llevamos luchando. Y ya llega un punto, que además quiero apuntar, que también hacía referencia en el artículo, que ya me parece el no va más. Es decir, ser madre es una opción, pero ser madre no significa que tú no puedas estar empoderada, que no puedas ser una profesional brillante o que no puedas desarrollar perfectamente tu profesión. Es más, yo creo que nos da a todas las mujeres que somos madres, nos da un plus porque nos agranda, nos enriquece. Y también están ahora en esta tesis, ¿no? Las mujeres que somos madres es como si, no sé, tuviésemos un defecto que no nos permite ser mujeres brillantes. Las que son mediocres son estas personas. Es puro nihilismo, en fin. Jesús Trillo. Sí, hola Elena, buenas noches. Hola. Yo creo que efectivamente tienes razón en todo lo que has dicho, pero como la pregunta tuya, José Javier, era ¿en qué momento se produce esa diferencia entre el feminismo y la radicalidad, yo la llamaría trans o queer, o como quieras llamarla, ¿no? Pues es, en mi opinión, por poner una fecha, pondría 1995, que es la fecha del Congreso de Beijing, o del Congreso de la Población que organizó la ONU, en donde por primera vez se reconoce oficialmente por parte de la ONU la idea del género. Como decían Amelia Valcárcel y Celia Amorós, que eran probablemente las dos teóricas más importantes del feminismo tradicional, el feminismo de la igualdad, no el feminismo de la diferencia, que era otra cosa, y que era, en mi opinión, el auténtico feminismo. Pero, en fin, estas dos mujeres decían claramente que aquello fue el caballo de Troya, que por medio del género se nos metieron en el feminismo. Eso cuando pasó la equivalencia entre género y sexo y, posteriormente, a hablar de la necesidad de la fluidez del género, de la fluidez del sexo, claro, se acaba con el sujeto político mujer, se acaba con el sujeto político femenino y en consecuencia acabas con el feminismo. Y eso es lo que ha producido, lógicamente, la división y la escisión entre las auténticas feministas y todos estos movimientos de la fluidez sexual, por llamarlo de alguna manera, o si queréis, sería queer o trans, etc. En términos de derechos, ¿tú crees que es reversible? Es decir, que un futuro gobierno, no diré forma por quién, porque para que nadie se sienta presionado, de marcha atrás, con una legislación que objetivamente ha sido un disparate, porque ha hecho daño a todo el mundo, hombres y mujeres. Yo creo que es reversible. Y respecto a lo que decías de un futuro gobierno, yo creo que uno de los cambios que tiene que haber en este país es que parece que decir que eres progresista o que eres de izquierdas es estupendo, pero si dices que eres de derechas parece que tienes una tara. Pues yo soy de derecha, soy feminista y no tengo ningún tipo de complejo ni de problema en decirlo. Y creo que solo desde la derecha se puede volver a reconducir el feminismo de la igualdad. Y como apuntaba antes la persona que hablaba, el problema ha sido cuando se ha diluido el concepto jurídico de la mujer y han decaído todas las leyes, porque esa es otra. Si la mujer es un sentimiento y cualquiera de vosotros mañana va al registro y decide que es una mujer
y tiene los mismos derechos que podemos tener las personas que estáis en la mesa o yo, pues al final, en realidad, ser mujer es un hecho inexistente, es un sentimiento. Y ahí hay un problema fundamental respecto a todas las leyes que carecen ya de sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay que revertir, hay que volver a la sensatez, al sentido común y a lo que es la igualdad y la concordia. Y también hay que decir otra cosa, hay que borrar toda esta religión woke y toda esta religión islamista que nos están metiendo vamos, por los ojos, incluso intentando borrar pues nuestras navidades y nuestras fiestas de toda la vida y de nuestra civilización, como que eso bueno, pues que no es nuestra esencia. Esto también atenta contra el feminismo. Una mujer tapada de pies a cabeza o una niña que tiene que ir con un velo a clase porque es impura, eso no es feminismo. Eso sí que es machismo. Elena Ramallo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Y muy feliz Navidad. Efectivamente, vamos a seguir manteniendo lo de feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, Elena Ramallo. Y objetivamente es un problema. Es decir, han trastornado enteramente la cabeza de la gente. Ah, sí. Sí. Lo del feminismo, lo que empezaba diciendo, para mí es un movimiento misógino. Profundamente misógino. Ellas están haciendo favor a los peores hombres y están haciendo que haya una visión de las mujeres sistemáticamente negativa en un enfrentamiento entre aquellos que están destinados a estar juntos. Entonces ves la ruptura de confianza que hay de mujeres hacia hombres y de hombres hacia mujeres, que es al final lo que ellos están buscando, la ruptura final de la familia, de la convivencia, y que al parecer tenemos que convivir, sí, con el Magreb, pero no podemos convivir con los hombres de nuestro país. Entonces es un movimiento misógino. Marcela. Efectivamente, es un tema ideológico y no es la búsqueda de la igualdad real jurídica entre hombre y mujer, que es lo único que puede buscar el verdadero feminismo, ¿no? Yo creo que esto está completamente instrumentalizado y que a las mujeres nos hacen un flaco favor. Yo siempre recuerdo otras leyes, porque bueno, no solo el tema este técnico, que no saben hacer ni siquiera normas porque han sacado a acosadores sexuales a las calles porque hacen las leyes mal y entonces provoca de facto eso, no solo en eso, sino hay en otras cosas que también la mujer no está valorada por una normativa. Por ejemplo, es que esto a mí me indigna el tema de que en determinados puestos tenga que haber X mujeres o en un consejo de administración X mujeres. La cuota, sí. El tema de la cuota, yo creo que las mujeres somos completamente válidas. Yo soy madre, tengo 2 hijos, trabajo y soy igual de válida que cualquier otro compañero profesionalmente y no necesito que ninguna cuota me ponga en ningún lado. Perdón, estaba pensando otra derivada. Sobre lo que estabas diciendo, pero no voy a hablar yo porque si no... Jesús, José Ramón, ¿cerramos tema y nos vamos a Extremadura? Yo me voy a referir a una cosa que ha dicho Jesús, por eso le quito la palabra, actuando antes que él. Qué curioso, se ha referido a Medellín. Se ha referido a 1995. Beijing. Ah, vale. Pekín, yo he oído Medellín. Vamos, Pekín. Es cara de Pekín. Beijing. Bueno. Es que Trillo lo dice como hay que decirlo es un ahora. moderno, no claro. como nosotros, que somos del clasicismo más acendrado. Es que a lo que voy se conoce bien. A lo que voy es que hablas de Naciones Unidas. Otra vez estamos hablando de la institución fundamental que está descomponiendo los fundamentos de la civilización occidental desde una postura que en principio estaría avalada por el apoyo de la totalidad de los países miembros, que son 193. Otra vez Naciones Unidas, que ahora se manifiesta a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que antes los ha hecho con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que lleva haciendo barrabasadas ajenas a su finalidad desde 1960. Estaba arrimando el ascua a mi sardina. La responsable es la Organización de Naciones Unidas. Y tienes toda razón. Aunque en aquel caso, en el año 95, quien introdujo el gender en la nueva historia esta fue una senadora norteamericana llamada Bella Abzug, es decir, que estadounidense, del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y el único país que votó en contra, el único estado que votó en contra de aquello fue el Vaticano. Cosa que Amelia Valcárcel y las feministas ahora reconocen. Y dicen, nos tomaron el pelo, nos metieron el caballo de Troya. Y es verdad. Pero yo quería decir simplemente una cosa, es decir, dejar el derecho en manos del principio del deseo
y de la autoidentificación es que no es derecho. No es derecho. Es un absurdo. Claro, eso no es derecho. El derecho por su naturaleza. Es hacerlo arbitrario por definición. Es objetivo en este tema, claro, no puede ser de otra manera. Es absolutamente absurdo. En fin, bueno, señores, mire, esto es un tema muy importante, de todos los días. No es noticia de portada, bueno, de hecho lo ha sido con el tema de Suárez de estos días atrás. Es decir, que me parece que la reflexión es importante y como nadie más lo cuenta, nosotros lo hacemos. Y ahora nos iremos a la publicidad y, como los pastores, nos iremos a la Extremadura. Por cierto, ya se van los pastores a la Extremadura, esto es un clásico. Que sepa usted que la Extremadura originalmente era el nombre que se daba a toda frontera de Castilla. Es decir, la Extremadura es el extremo. Por ejemplo, Soria era la Extremadura. Por eso es Soria, cabeza de Extremadura. Cabeza de Extremadura, claro. Claro, y ahí viene la cosa. Cosas de la Reconquista, en fin, Qué grande es España. enorme. Me encanta. Y España y el español. Y Arévalo ni te cuento. Porque en Arévalo, que fue en su día, ciertamente, Extremadura también, y que es un sitio precioso, tiene usted además el figón. O sea, el cochinillo, además en estas fiestas son muy dadas a ello, y además como acto de afirmación identitaria en estos tiempos que corren, el figón de Arévalo, ¿qué es lo que tiene? El cochinillo peregrino. ¿Por qué se llama así? Porque va y viene. Es decir, claro, usted puede ir a Arévalo a comer en el figón y va a salir satisfechísimo, pero se lo pueden llevar a casa también, que por eso se llama peregrino, y se lo llevan prácticamente... no exactamente precocinado, porque no es exactamente eso, pero ¿sabe usted cuando hace un cordero o un lechón a baja temperatura y lo tiene toda la noche a 55 grados en el horno, y cuando lo saca solo le quedan los 20 últimos minutos de horno fuerte? Así se lo llevan, para que usted en 20 minutos en casa lo termine y se lo coma. Y mire usted qué pinta más maravillosa tiene. Pues eso es el cochinillo peregrino del figón de Arévalo. Y llame. Entre usted si quiere en la web, infórmese, pero llame y con tranquilidad, porque a todo el mundo llama ahora. Es decir, que hay que aprovechar de que para tal día quiero un cochinillo en casa. Se lo van a llevar y está riquísimo. 654 44 77 20. Nos vamos a la publi. Y a la vuelta, a Guardiola le vamos a mandar un cochinillo peregrino también. Ahora mismo. Estamos de vuelta. Vámonos ya a todo lo que ha pasado en Extremadura, pero antes hay que pasar por el Club de Amigos. ¿Sabe usted por qué? Porque si no fuera por el Club de Amigos, nosotros no podíamos ir ni a Extremadura ni a ningún lado. Así que a cada cual lo suyo. Pablo Cruzado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues ya es que va quedando muy poquito para finalizar este 2025 y bueno, darles las gracias a todas las personas que nos han ayudado a lo largo y ancho de este año y sobre todo a todas aquellas personas pues que nos siguen día a día y todavía no se han lanzado a ayudarnos económicamente. Pues desde aquí les animo, porque ayudar a, bueno, pues a esta casa, ayudar al Toro Televisión, pues tiene unas desgravaciones fiscales, es una ayuda mutua. Los primeros 250 euros te desgravas el 80%, es decir, te desgravas 200 euros, por lo que la cuota anual son de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Es una cantidad que a nosotros de verdad que nos ayuda muchísimo. Así que les necesitamos que sigan ayudándonos a todas aquellas personas que lo están haciendo. Gracias. Los que han hecho esas donaciones a los números de cuenta que ahora aparecen en pantalla, en algún momento de este año, por favor, que se pongan en contacto con nosotros, porque estamos recibiendo donaciones, pero nos ponen para que siga la tele, para ayudaros, pero no nos ponen su nombre y apellidos. Entonces les necesitamos que nos llamen, que nos den su nombre, su apellido, su DNI, su dirección postal, para que ustedes también se puedan desgravar de ese beneficio. Antes de que se lo quede el Estado, pues se lo quedan ustedes y así a nosotros nos ayudan a hacer de esta casa pues un proyecto, una realidad, al que estemos en todos los lugares. Nosotros nos proponemos para el año que viene a llegar a todos esos lugares donde este año no hemos podido llegar, y para eso les necesitamos a ustedes. Necesitamos ser cada día más fuertes, y para eso solo, ya que no nos ha tocado la lotería, les necesitamos a ustedes que nos ayuden económicamente, dándose de alta, haciendo donaciones puntuales, cada uno dentro de sus posibilidades económicas. A nosotros de verdad que agradecidísimos siempre. Estamos cambiándolo todo, ¿eh? Ya ha visto usted lo de las elecciones de este fin de semana. Estamos cambiándolo todo, en buena medida gracias a usted. Se trata de seguir apoyando. Entre todos se puede hacer, contra el poder, contra el dinero del poder, contra María Jesús Montero, contra Jessica y contra lo que haga falta. Se puede hacer, pero hay que comprometerse. Y el Club de Amigos es exactamente el banderín de enganche para ese combate. Así que aquí lo esperamos. Aparte ya luego lo de las desgravaciones, pero vendrá Paula a seguir
explicándolo. Claro que sí, tenemos hasta el 31 de diciembre, eso sí que es muy importante para que se puedan desgravar, ya sean personas físicas o personas jurídicas. Así que les espero a todos, sobre todo para el año que viene, en el año 2026, seamos todavía más fuertes. Feliz Navidad. Igualmente. Gracias por todo. Gracias a ti, Paula. Y bueno, a Extremadura, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado esto que va a ver usted en pantalla ahora mismo. Lo que ha pasado es que María José Guardiola pensaba que iba a ganar, y a ganar ha ganado, pero ha sido eso que se llama una victoria pírrica, que no viene de pirri, que viene de pirro, y el Vox, que se suponía que era quien había que quitarse del medio, pues para nada, o sea, se multiplica, lo cual es muy importante. El PSOE le ha entrado una gallardosis terrorífica y pierde una barbaridad, o sea, de perder 10 puntos en Extremadura, el PSOE. Y Izquierda Unida encontró una buena candidata. Cosa que hay que subrayar también, porque se ha tomado sus electores en serio, que esta es la cuestión. Luego dice, pues lo que dice esta gente, ve su discurso, bueno, pero es que es muy importante, ¿no? Y mire usted, una cosa que quiero subrayar yo antes de dar la palabra a nuestros contertulios. Durante mucho tiempo hemos pensado que la tarea de condicionamiento psicológico de medio siglo ya de hegemonía izquierdista en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, irremisiblemente iba a hacer que esas comunidades fueran siempre pues una especie de pequeña Albania, ¿verdad? Peninsular. Para nada, la gente no es idiota. La gente no es idiota. Y la gente ve lo que hay alrededor. Y al final el cambio es este. Se acabó lo de las regiones rojas. Eso ya no existe. En fin, señores, ¿cómo lo habéis visto? ¿Habéis dado vuestra primera impresión en la presentación del programa? ¿Ahondamos, si os parece? Yo no lo he hecho, pero lo puedo hacer ahora. La señora Guardiola ha hecho un pan con unas tortas. Es decir, quería mayoría absoluta, no la ha tenido. Quería que la votaran más, la han votado menos. Ha perdido 10.000 votos respecto de hace 2 años, cuando la anterior votación. Es bien cierto que ha ganado un escaño, pero eso no le ha valido para acercarse a esa mayoría absoluta. Ha perdido posiciones negociadoras respecto de Vox. Justamente lo contrario de lo que quería hacer. Es decir, estoy diciendo, ya llevo 3 cosas y las 3 son negativas. Y la cuarta es que ha gastado el dinero de los recursos financieros de los españoles para nada. La cuarta cosa que ha hecho mal. Esta señora es una joya. Bueno, y soberbia, ¿no? Porque María Guardiola, todos los pecados que ya mostró hace un par de años, se cree ella que una campaña electoral es un gasto publicitario en engrandecer su persona, en un feminismo bastante cateto, porque es un catetismo de Irene Montero, puesto que no pone en primer lugar los problemas reales de las mujeres ganaderas, de las mujeres que trabajan su familia en el campo, de aquellas mujeres que son autónomas, que han visto un expolio fiscal absoluto. No, esto va de la persona de ella. Entonces ha provocado un rechazo principalmente en las mujeres valiosas, que de eso se trata precisamente. Insisto en lo que comenté al principio, todos los analistas, sociólogos y periodistas están diciendo que el bloque de la derecha gana, y es falso. Basta ya de poner en el bloque de la derecha al Partido Popular y a Vox. No forman parte del mismo bloque político, puesto que especialmente en Extremadura las políticas de la Agenda 2030, debido al sector primario, se ve la catástrofe que suponen. Entonces, ahí no puedes meter en el mismo saco el partido que defiende esas políticas. ¿En qué ha cambiado Extremadura en estos 2 años de gobierno de la señora Guardiola? En absolutamente nada. Cuando tienes luego, por otro lado, a un partido que es Vox, que está justo defendiendo lo contrario. ¿Cómo vas a poner en el mismo bloque político? No, ahora llegará el momento, bueno, de acordar una serie de políticas, entendiendo la señora Guardiola que necesita más que nunca a aquellos que ella desprecia tanto como ultraderecha. No, no se trata de derecha o de izquierda, se trata de acabar con una ideología y de defender las políticas reales. Marcela. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que el PP ha ganado, y lo digo entre comillas porque efectivamente no solo ha perdido votos a pesar de ganar un escaño, sino porque le ha salido fatal su jugada, ¿no? Lo que pretendía. Aquí hay un descontento social y un hartazgo general que se ha visto en los extremeños, pero que es lo que piensa la mayoría de España, y esto lo ha capitalizado Vox y creo que es lo que le ha hecho subir como ha subido, que ha pasado de doblar sus escaños, ¿no?
Y yo creo que hay una reflexión que hay que hacer necesariamente sobre esto, y es que en España ya no se sustenta el bipartidismo, ¿no? Hemos acabado con el bipartidismo porque en el momento que Vox sube así, y ya lo apuntaba al inicio del programa, ¿no? Pero tenemos elecciones en breve, pues ya España no se representa en el Partido Popular y en el Partido Socialista, que estoy completamente de acuerdo con Irene, que al final podrían presentarse una lista común porque hacen y ejecutan las mismas políticas y sobre todo las mantienen, porque el Partido Popular se cansa en todas las campañas electorales y en todos los debates a criticar las políticas del Partido Socialista y a decir que va a cambiarlas, pero la realidad es que cuando cogen el gobierno, y en especial cuando tienen mayoría absoluta, como pasa en algunas comunidades o como pasó en España en la época de Rajoy, no solo es que no las cambian, es que las perpetúan, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que finalmente la población está harta y quiere un cambio real, y yo creo que el ganador de estas elecciones es Vox, no solo porque es el que sube, sino porque es el que defiende el voto real de la sociedad. Habéis mencionado los dos la Agenda 2030, antes hemos mencionado las políticas woke, hace solo 5 años cuando lo decías te miraban como si fueras un marciano. Ya todo el mundo sabe lo que es y además sabe que es verdad. Y estas elecciones en ese sentido son muy interesantes. Jesús Trillo. Bueno, yo sí sigo pensando que hay una mayoría de derechas frente a la izquierda, 60 frente a 40, lo cual es muy importante en Extremadura, que hasta ahora ha sido un feudo de la izquierda radical, es decir, siempre lo fue, Ibarra, Lehendakari, Bellotari, ¿te acuerdas? Etcétera. Por tanto, sí lo hay. Yo creo que es mejor la posición negociadora del Partido Popular que la de antes, y también la de Vox, la de los dos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ya no necesitamos, tiene solamente el Partido Popular más votos que toda la izquierda. Por tanto, no necesita el voto positivo de Vox, necesita simplemente la abstención de Vox, lo cual es más cómodo al Partido Popular y a Vox, en mi opinión, en las circunstancias actuales. Pero para los presupuestos sí que tendrá que... Sí, pero bueno, ya habrá tiempo de negociar, en definitiva. Es obvio que ella pretendía sacar mayoría absoluta y no la ha conseguido, y en mi opinión ha cometido 2 grandes errores, por las cuales no ha sacado la mayoría absoluta, que yo creí que podía sacarla, sinceramente. Ahí está la abstención, etcétera. Si ella hubiera movilizado el voto, pudiera haberlo probablemente conseguido. ¿Por qué ha metido la pata? Ha metido la pata, en primer lugar, en plantear la campaña de perspectiva nacional. En eso lo que decía Irene tiene razón. Decir, no, vamos a ver, tienes que haberlo planteado de perspectiva autonómica, tienes que haber hablado de temas de la comunidad autónoma, no haberte llevado el asunto al tema nacional, porque eso es lo que ha hecho Vox y lo ha hecho muy bien y te ha ganado en ese terreno. Y en segundo lugar, y lo más importante, porque ha hecho una campaña muy mala. ¿Por qué ha hecho una campaña muy mala? Porque se ha confiado. Es como el equipo de fútbol que sale a jugar contra un maleta y sale a la defensiva o a mantener el balón. Oiga, mire usted, que salir a atacar. Usted no puede permitirse el lujo de no ir a un debate en televisión frente al contrario. Usted tiene que ir porque vaya usted a no perder nada. No, pues sí, que aquí no hay nada que perder o no perder. Aquí lo que hay que hacer es todo el mundo por ganar, pero si tiene usted enfrente un defensa que es una porquería, hombre, si está vendido el tío, si el portero está vendido, si era impresentable, si el oponente era impresentable, tenía que haberlo machacado, haber ido a televisión como hizo el de Vox, que fue y lo machacó, lo primero que le dijo, mire, si usted está imputado, no siga usted hablando, está usted imputado. Pero ¿cómo no ha hecho esa chica eso? Es decir, ha metido la pata totalmente en la campaña electoral, la ha metido ella. Es decir, que ahora, que tenía la oportunidad, que podía haber sacado mayoría absoluta, por supuesto. Que finalmente ha ganado también, que tiene, por otro lado, una posición más cómoda que antes, yo creo que sí, yo creo que la tiene. Jesús, no ha hecho eso porque piensa como ellos. Si nos tapábamos que no ha hecho eso porque piensa como ellos, no les ha hecho oposición porque piensa como ellos. Si tachamos el logo cada vez que intervenía esta señora en la campaña electoral, es que yo pensaba que estaba hablando Irene Montero, o sea, ya no en el Partido Socialista, o sea, esta señora se ha dedicado a hablar de LGTBI, de si el señor Abascal es machista y tal, de cosas que no le preocupan a los extremeños. Ya te digo que le ha faltado la perspectiva autonómica. No tenía que haber salido de la autonomía de Extremadura y de hablar de cosas de Extremadura, en mi opinión. Porque no le preocupa a Extremadura. Yo es que tengo una pregunta. Claro, yo concuerdo contigo, Jesús, en que la campaña que ha hecho ha sido muy mala porque ha sido una campaña hablando de ella. Ha hablado de ella y no de los problemas. Habla de sí misma todo el tiempo. Y no de los problemas de los extremeños. Es feminista, es autofeminista. Es autofeminista, claro. Sí. Es una persona que está obsesionada consigo misma. Estas elecciones de Extremadura lo que demuestran es el fracaso absoluto del Partido Popular y el fracaso absoluto de María Guardiola en particular. ¿Por qué? Porque es que si tú vas a unas elecciones para quitarte de en medio a Vox,
Y resulta que Vox duplica resultados, duplica escaños y tú pierdes 10.000 votos si solo subes un escaño debido a la baja participación y sigues siendo dependiente de ellos. Esto es un fracaso total para la estrategia del PP. Estás exagerando. No estoy exagerando, Perdona, porque dime una cosa. ¿Por qué ¿tú crees que es un elecciones? fracaso sacar 29 escaños frente a 11? Sí, eso es un fracaso. Sí. 29 escaños del Partido Popular y 11 de Vox. No ha alcanzado su objetivo, Jesús, ¿no? vamos a ver, no estábamos en periodo electoral. Ella ha convocado unas elecciones porque no tenía con quién pactar unos presupuestos, porque en su soberbia ella estaba convencida de que si iba a unas elecciones ella iba a sacar mayoría absoluta. Hace 2 años fueron las elecciones de Extremadura. Extremadura no estaba en periodo electoral. Se ha ido porque ella las ha convocado. Entonces, si tú vas con el objetivo de una mayoría absoluta y el pueblo de Extremadura no te da esa mayoría absoluta, eso es un fracaso político. Es un fracaso político del Partido Popular, que además está teniendo esa estrategia a nivel nacional y autonómico en todas partes de que, bueno, a mí Vox me tendrá que aprobar los presupuestos. Ahí precisamente con el espejo que te puede pasar. Contesta Jesús. No, yo iba a decir simplemente que ella va a intentar obtener la mayoría absoluta porque cualquiera la hubiera obtenido con Gallardo enfrente. Insisto, es como jugar al fútbol con un portero vendido. Sí, pues, si Gallardo no es una porquería. Sí, eso es. Por tanto, tenía que haberlo intentado. Y lo ha intentado. Y lo hubiera hecho cualquiera. ¿Que se ha confundido en la forma de hacer una campaña? De acuerdo. Ahora empieza otra cuestión. Vamos a meter un elemento. Ahora empieza otra cuestión que es efectivamente la de la relación con Vox, claro, que es clave absolutamente. Porque lo va a necesitar sí o sí. Es verdad que esta señora había convocado las elecciones para no depender de Vox. Esta señora ya dijo lo que iba a hacer si no salía. Aquí hay varias perspectivas. Hay gente en Génova, esto ya se lo cuento yo por lo bajini, que piensa que en el fondo, aunque Guardiola convocara sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, o a lo mejor al diablo sí, pero bueno, pues hombre, si tenemos elecciones ahora en Extremadura, luego en Castilla y León, luego en Andalucía, pues a lo mejor al PP le sirve como un sustituto de la moción de censura. Y en lugar de tener que salir y jugar una batalla y tal, que para ellos piensan que van a perder porque no ganaron una votación en el Congreso, en lugar de eso pues tienes golpecitos así laterales que van haciendo caer al PSOE, porque es verdad que caerá, lo mismo en Aragón, que en Castilla y León, que en Andalucía, etc. Bueno, no lo sé, porque hay mucho estratega también de estos de mapa. En la práctica, ¿qué hay? En la práctica es que tienen que ponerse de acuerdo sobre políticas concretas y a la señora Guardiola le cuesta mucho. Porque no es lo mismo que tú seas Azcón o que seas López Miras, a que seas una persona que ha manifestado aversión personal hacia tu aliado. Claro, que es el problema de Guardiola. Quiere decir, Azcón puede plantarse contra Nolasco. Bueno, no porque es muy grande, pero en fin, ya me entiende usted. Y manifestar su discrepancia, su disconformidad, permitirse, eso forma parte de la tauromaquia, o sea, es normal. Pero claro, no puedes meterte que llamarle señor y machista, porque son descalificaciones personales. En eso tiene razón, pero lo que pasa es que en las próximas elecciones, ¿estarás de acuerdo conmigo? Hay una cosa que está clara. No se les vuelva a ocurrir a nadie no ir a un debate de televisión. Eso por supuesto. Bueno, esto es la otra es también, que ya le pasó pero le pasó a Feijóo y le ha pasado a Guardiola. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a rebajarme en un debate? O sea, ¿de verdad? En fin, Feijóo, ¿qué dice ahora? Feijóo ha dicho esto que tenemos aquí. Bueno. A ver. Alberto. Esto debería de llevarnos a 2 conclusiones. Una, espero que el PSOE asuma el fracaso de su relato. De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular. Gran exitazo socialista. La segunda conclusión es que espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Bueno, vamos a ver. José Ramón Fernández ha estado callado todo el tiempo y tiene muchísimo mérito. Así que... No, es que he visto que estaban todos muy animados y además me parece muy bien y yo aprendo. Es decir, el silencio es la madre de todos los éxitos futuros. A ver, esta señora que está al frente del Partido Popular en Extremadura tiene una fuerte personalidad. Y ha basado su estrategia, si es que tiene estrategia, porque desde luego programa no, en su propia figura
personal. Es más, yo he visto un vídeo en la que ella se desplaza frontalmente hacia la cámara, que a su vez retrocede, quizá atemorizada, y está diciendo los 4 principios básicos LGTBI, Agenda Verde, inmigración, que son exactamente los mismos del PSOE. No quiero hablar de derechas y de izquierdas. ¿Y por qué no? Porque el Partido Popular es un partido socialdemócrata. Si queremos llamar derechas a un partido socialdemócrata, estamos en nuestro derecho, pero no es el caso. Es un partido arribista y oportunista, que simplemente va a seguir perdiendo pie porque, y ahora me voy a permitir un exabrupto, tiene al frente a un cagapoquico. Lo repetiré, cagapoquico. Es decir, un señor que no tiene la personalidad de la señora que estaba al frente de la propuesta del PP en Extremadura, porque ella sí tiene esa personalidad. Por cierto. Ella es cagamuchito. No sé, porque en ese aspecto atribuírselo a una mujer me resulta un poquito cuesta arriba. Pero sí diré que su dentista tiene que estar absolutamente satisfecho de no tener que intervenir en absoluto, porque es una dentadura magnífica. Bueno, es exactamente igual que un caimán con exceso de lápiz labial. Es impresionante. Todo esto que has planteado me parece que es absolutamente fascinante y me parece que es el problema vertebral de la política española en el ámbito de la derecha, precisamente, Jesús, ahora mismo. Es decir, el PP recoge la tradición de la derecha del sistema, evidentemente. Claro, hace medio siglo de eso. Por el camino al PP le ha salido otra P. Y esa otra P es gente como la señora Guardiola, criada enteramente en la atmósfera cultural de la hegemonía de la izquierda. Y por eso comparte su discurso, que no es el de buena parte de sus votantes, pero el de otra parte de sus votantes sí. En condiciones normales, la señora Guardiola estaría en un partido socialdemócrata. Bueno, de hecho lo está porque el PP... Pero no se identificaría con la derecha. En España sí, porque España, respecto al resto de Europa, tiene un rasgo singular, que es el problema nacional. Y el problema nacional, hasta este momento, ha permitido mantener una divisoria. Tienes los que quieren conservar la unidad nacional, y en principio ahí están Vox y el PP, y los que no, que son todos los demás. Bueno, este PP, querido Jesús, y es lo que yo te pregunto, ¿tiene una idea de la unidad nacional realmente sólida? Porque en cuanto pueden, así Moreno Bonilla como Proens, como la propia Guardiola, se deshacen en reivindicaciones identitarias, en el caso de la señora Guardiola, con el llamado extremeño. No, yo convirtiéndolo en exactamente en qué, porque no existe, hombre, el clásico era el castúo, que hemos aprendido todos en el colegio. A ver, yo creo que para empezar, esa señora sí puede ser, no lo sé si es socialdemócrata o no, desde luego el Partido Popular en general no es socialdemócrata y desde luego está claro, insisto, en que la derecha tiene que ir unida y si no, no hay forma de echar a esto. Pero bueno, independientemente de eso, respondo a tu pregunta. Yo creo que hay 2 maneras de entender la actual estructura de España, es decir, yo creo que la del Partido Popular cree en el... Yo lo llamo reino de las autonomías, pero en fin, Estado de las autonomías, como queráis. Y vos no. En eso hay una diferencia importante. El creer en el Estado de las autonomías, que es el Estado que surge en la Constitución de 1978, no quiere decir que no estés a favor de la unidad nacional. No. Yo entiendo que, por el contrario, la diversidad hace más fuerte a España. Es decir, que los que creemos en un principio regionalista de la distribución del poder, en el sentido de que no es solamente suficiente para limitar al poder la división de poderes clásica de poderes verticales, sino también la federal, o si se quiere la horizontal, pues creo que eso es lo que piensa el Partido Popular. O sea, es más, yo pienso que... Perdón. Yo he dicho lo que piensa el Partido Popular y lo que pienso yo. Soy absolutamente partidario del Estado de las autonomías, no lo disimulo. Pero en este país... Lo he dicho muchas veces, es más, dentro de poco voy a publicar un libro... Lo he dicho muchas veces para que se dé usted cuenta de lo generoso que puede uno llegar a ser. Me refiero a mí. No, hombre, te lo digo porque no, José Javier, quiero decir que como tú me conoces y sabes que hemos hablado de esto y te da igual, pues efectivamente no, me parece que esa es la diferencia. Pero hay 2 cosas aquí muy importantes que has mencionado, Jesús. La primera es que yo, por ejemplo, también estoy de acuerdo, o sea, ¿por qué va a haber que eliminar las diferencias regionales que además siempre ha habido y que son naturales? Que eso tenga que tener una traducción administrativa en una división de España, que son los incentivos que recoge la Constitución española a través del sistema de las autonomías, son incentivos en este país que solamente se benefician a aquellos que atacan a España.
Ese ha sido el negocio más lucrativo del régimen del 78 con el tema de las autonomías, la división entre españoles, duplicidades, un gasto, ineficiencias en educación, en sanidad. Hombre, el hecho de que se proponga una reforma, un cuestionamiento, un preguntarnos que si esto realmente está funcionando no solamente a la unidad nacional en vez de crear identidades respaldadas por mini-estados para que confluyan en una disolución nacional, hombre, no es lo mismo que aquí todos con el mismo uniforme y al mismo paso. No, hay que tener la diferencia natural que tenemos, pero que no haya esa reivindicación de mini-estados que hay. Y en eso el Partido Popular ha sido la bandera sin darse cuenta, por ejemplo, qué pasa en Valencia y en Galicia. ¿Qué ha pasado en Valencia y en Galicia? Ha sido abanderado en el nombre de una diferencia la creación de un Estado autonómico que desde luego no ha beneficiado a la unidad nacional. De hecho, se ha obviado la identidad española. Esa es la que se ha olvidado, la identidad Yo común. creo que en Llevamos Galicia 50 años solamente oyendo diferencias, metiendo dinero en el presupuesto para aquellas regiones que tienen una lengua diferenciada, que haya una tarjeta sanitaria distinta por las 17 autonomías. Bueno, que os estéis yendo del tema. Ahora vamos a discutir todo eso, pero... Que os estéis yendo del tema. Vamos a volver a la Extremadura. ¿Eso os parece? Sí, porque... Porque ha dicho que la diferencia en definitiva, entre el PP y lo Vox que sí te digo es esta que autonómica, en Galicia, ¿no? gracias al Partido Popular y a su regionalismo gallego, no existe un independentismo gallego. Porque no hace falta. En absoluto. Y sabéis que eso no es así. A ver, a mí sí me parece Eso no es importante, así. retomando el tema, pero yo creo que hay una matización que es necesaria hacer. Hemos hablado, ¿no? O Jesús ha mencionado que este control del poder se hace no solo vía el original separación de poderes de Montesquieu, ¿no? Judicial, sino que también a través de las autonomías. Yo, salvo error, en la Constitución española la justificación de las autonomías es para este reconocimiento de la diversidad territorial y para dar esta posibilidad de autogobierno dentro de un gobierno central, ¿no? Yo no lo veo como una limitación del poder, de hecho, en absoluto. Sin perjuicio de que a veces pueda ser beneficioso para sacar determinadas leyes o no aplicar leyes estatales en determinadas autonomías. Eso por un lado, pero que el único beneficiado de este sistema han sido los enemigos de España, también estoy de acuerdo. O sea, y luego... El resultado es el que ha sido por culpa de los independentistas, pero eso no es así. Bueno, es que aquí vamos a volver, si os parece, a la... No, pero hay una cosa que sí que está muy relacionada con el tema de las elecciones. Estos 17 partidos populares, porque en Extremadura cuentan un rollete, en las elecciones para el Parlamento andaluz cuentan otra defensa del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid es otro Partido Popular, y así tienen 17 programas electorales, y esto también se ha visto reflejado en Extremadura. Ayer en Génova, que estaban diciendo los críticos, después de estos resultados, Moreno Bonilla tiene que irse a Barcelona, coger a Alejandro Fernández del brazo y andar por la calle gritando ¡Viva España! Claro pues si siguen con el rollo de la oligarquía regional, que es de donde se están subiendo estos... Y eso está impregnado en el Partido Popular y los votantes lo ven. Yo sigo pensando que hay dos opciones de ver el tema. O sigues creyendo... Vamos a ver, yo creo que la transición española puso fin a dos enfrentamientos españoles tradicionales veníamos de la dictadura, veníamos del régimen de Franco, entre la izquierda y la derecha, etcétera, y se produjo una reconciliación de alguna manera que se puede plasmar en la concordia de Adolfo Suárez que antes hemos hablado. Y al mismo tiempo entre el centro y la periferia. Ese segundo pacto, ese segundo consenso es el que da lugar al nacimiento del Estado de las autonomías. Ahora podemos volver atrás. Bueno, podemos hacer desaparecer el Estado de autonomías y volver a un Estado centralista. Imposible. Yo creo, Jesús... Jesús, me provocas, luego la gente me escribe diciendo ¿por qué tratas mal a Trillo? No, yo no quiero tratar mal a Trillo. La reconciliación del centro y la periferia, perdóname, la hace el régimen de Franco forrando a Cataluña y el País Vasco con los mayores presupuestos en la pero es que el problema no es el sistema. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Desarrollismo. El problema no es el sistema de las autonomías. La culpa es de Trillo. Al final, el problema es que estos señores han hecho populismo de las Si autonomías. os parece, cuando publique el libro, que estoy a punto de salir, pues entonces venimos y aquí descuartizamos el libro, ¿os parece? Y si nos dejas al autor. Con todo cariño. Siempre con una condición. Con cariño, pero no. Podéis ponerme a parir si queréis. Eso que nos pongan un vinito, ¿no? Somos todos demócratas, entiendo, ¿no? Y podemos, por tanto, libertad de opinión. No, con una condición, que lo leáis.
Bueno, Claro, claro. es que si no, Para imagínate. criticar hay que leer. Si no pareceríamos, ¿Estamos de acuerdo? de izquierdas. ¿Estáis de acuerdo? José Ramón Irene. Fernández. Yo José Javier te nos- recomiendo que mi libro también de Salvar Europa. Pero José pero Javier no es nos ha sobre reconvenido autonomía, un ¿no? par de veces Sí, para que volvamos es a algo de Extremadura. las autonomías de Y Europa. aquí ni caso. O sea, de las identidades. Pero es que, Pero es que ha las- dicho las- unas cuantas las cosas el amigo Trillo que realmente me pero resultan absolutamente intolerables y por tanto no las voy a tolerar. ¿Cómo? ¿Qué Perdona. significa tolerar lo que tú has dicho? Callarme. Y no me voy a... A ver, la reconciliación no la hizo la Constitución ni la transición. Cristo bendito. La reconciliación se realizó totalmente durante el régimen de Franco. Totalmente. Y el que ponga eso en duda es que no conoce el régimen de Franco. Uno. Segundo, aquí se ha dicho que el principal beneficiario de la Constitución y de la transición han sido los partidos independentistas. No. Han sido el PP y el PSOE, que han multiplicado sus bases por 17 más 2 y han habilitado la posibilidad de que vivan del cuento todos los miembros del partido con cargo al desmembramiento y a la destrucción de España. Así es que hay muchos más beneficiarios. Y tres, estamos hablando de Extremadura porque aquí tenemos a la oligarquía tradicional, que es el caciquismo de siempre, intentando explotar los beneficios de encontrarse al frente de la representación popular cuando la representación popular les importa un bledo. Lo que quieren son los beneficios que se derivan de su posición relativa. Por esas tres razones me parece que te equivocas. Bien, nosotros ahora vamos a la publicidad, a ver si conseguimos hablar de Extremadura, que es la cuestión. Pero ninguna elección autonómica es un problema autonómico ahora mismo en España, porque el país está fragmentado. Y yo en ese sentido, ¿qué quieres que te diga? Vas con un discurso de política... No, pero yo al creo- final el discurso de política local es, curiosamente, el tipo que ha ido por los pueblos hablando de problemas nacionales, que es Abascal. Curiosamente. Y es muy interesante el Bueno, asunto. pero Abascal lo que ha llevado ha sido la política nacional Estoy tratando de llegar al público, Jesús, para decir que esto justamente Claro, es lo que vamos a ver después de la publicidad. En última Vamos a la instancia. pausa y a la vuelta seguimos y vamos a examinar también el ascenso de Vox. Tampoco le ocultaré una cosa. Los votos de respuesta, de reacción, son extremadamente valiosos porque reflejan un sentir popular muy amplio. Y la democracia consiste en eso, quiero recordarle a usted. Pero pueden ser efímeros. Pueden ser efímeros si quien ha recibido esos votos se limita simplemente a recibirlos y engordar. Uli, lo vemos. Estamos de vuelta en El Gato al Agua, pasadas las 11. Tenemos que hablar de la dimisión de Gallardo, que se quería resistir, ¿eh? Que se quería resistir. Al final ha costado... Hoy el gordo ha salido muy rápido. El gordo me refiero al premio. Ha salido muy rápido. El que ha tardado en salir ha sido Gallardo. Está todo el mundo diciendo que tiene que dimitir, que tiene que dimitir, que tiene que dimitir. Y el tío ya escondido, ¿no? Bueno, ya luego entrará Iago Soler a contárnoslo. De todo lo que estamos viendo, hemos visto el programa del PP, al programa del PSOE, nos referiremos después, pero hay que ver ahora la cuestión de Vox, claro. Por esto que le decía yo antes, ¿qué es lo que decía Oswald Spengler? Hay de quien confunda la movilización con la victoria. Bueno, pues exactamente eso. La movilización de voto por Vox ha sido muy importante. Entre otras cosas porque, vamos a ver, no me acuerdo quién lo decía, me parece que era Mario Garcés en el estupendo especial de Horcajo anoche. El PP ha hecho campaña con todo a favor, solo al final metió un poco la pata Guardiola, subiendo demasiado el tono con la cosa esta de las sacas, me entiendo que lo hiciera, pero bueno. El PSOE ha intentado hacer una campaña, pero se había puesto él mismo con todo en contra, y Vox sí que lo ha hecho con todo en contra. El ninguneo mediático, le han montado la campañita que le montan de que sí, o sea, y aún así los resultados son muy, muy, muy importantes. Y son muy prometedores. ¿Y qué significan? Bueno, Marta de Santiago esta mañana con Natalia en Dando Caña nos lo contaba, vamos a recordar ese momento y ahora lo debatimos. Las elecciones celebradas anoche en Extremadura han dejado un dato político incuestionable. Vox se consolida como la segunda fuerza política en la región y se convierte en un actor clave en el nuevo escenario político extremeño. Para entender lo ocurrido es importante la evolución de Vox en Extremadura a lo largo de los últimos años. Hablamos de una comunidad tradicionalmente marcada por el bipartidismo, especialmente por el Partido Socialista, que durante décadas ha gobernado con amplias mayorías. Sin embargo, ese mapa político ha cambiado de forma profunda. En las elecciones autonómicas de
2019, Vox tenía una presencia prácticamente nula en Extremadura, con un porcentaje de votos reducido y sin representación en la Asamblea. Fue un primer intento, pero todavía lejos de convertirse en una fuerza relevante. El primer salto importante llega en 2023, cuando Vox consigue entrar por primera vez en la Asamblea con 5 escaños. Este resultado marca un antes y un después. Y anoche, en las elecciones de 2025, esa tendencia se confirma y se acelera. Vox prácticamente duplica sus resultados, pasando de 5 a 11 escaños y alcanza en torno al 17% de los votos. Un crecimiento que le permite situarse como la segunda fuerza política en Extremadura. Uno de los factores claves que explican este crecimiento es el peso del mundo rural en Extremadura. Se trata de una comunidad con una fuerte identidad agrícola y ganadera, con muchos municipios pequeños y medianos que durante años han tenido la sensación de abandono por parte de las administraciones. Y Vox ha sabido conectar con ese electorado rural, defendiendo sin complejos al campo, a los agricultores y a los ganaderos, denunciando las políticas que asfixian al sector primario. A este factor se suma el desgaste evidente del Partido Socialista en Extremadura, y muchos de esos votantes tradicionales se sienten desencantados, especialmente en cuestiones relacionadas con la gestión económica, los servicios públicos, la despoblación y la falta de oportunidades. Por su parte, así celebraba Óscar Fernández su victoria. Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes, como ya dijimos. Y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer. Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todos y ha ganado al bipartidismo esta noche en Extremadura. El resultado de anoche coloca a Vox en una posición decisiva. El Partido Popular gana las elecciones, pero no alcanza la mayoría absoluta, lo que convierte a Vox en un socio imprescindible para garantizar la gobernabilidad de esta región. Lo que ha ocurrido no es un hecho aislado. Extremadura se convierte así en un ejemplo más de cómo el mapa político español sigue cambiando. Vox ha sido segunda fuerza en muchas... lo de Badajoz es impresionante, por ejemplo. Badajoz es muy importante, o sea, PP... Vox, y en muchos más lugares, en la Palma de la Mata, en fin, sitios importantes. Hay un cambio muy serio. Y voto que convencionalmente habría ido al PSOE, que ha ido a Vox. Y esto es evidentemente un cambio social. Ojo, no quiero decir necesariamente que gente que votó al PSOE haya votado a Vox, que parece que sí que ha habido un número notable. No, gente nueva que se incorpora, ese tipo de voto que computas como voto habitual del PSOE, que ahora ha ido a Vox. O sea, hay un cambio muy importante. Bueno, consecuencias. Irene, Marcela, José Ramón. Esto que has comentado para mí es la clave, ver que, por ejemplo, el Partido Socialista ha perdido 10 escaños, que aunque el trasvase de estos escaños no es directo, ¿no?, como tú bien has señalado, pero Podemos ha subido solo 3, Partido Popular ha subido 1, el resto se lo lleva Vox, no con un discurso socialista, no con un discurso del bipartidismo, sino con un discurso precisamente de los problemas que se están defendiendo en toda España. De ahí la necesidad que estuviese Abascal en la campaña que tan mal le pareció en su momento a la señora Guardiola. Creo que la clave está en que los problemas son distintos, los votantes también son distintos y la realidad de España y la realidad de Extremadura también es diferente. Una destrucción del campo, una inmigración masiva, que eso ya no da ningún tipo de respuesta, pues los partidos que han abierto la puerta a todos estos problemas. Eso lleva a que la clave de las elecciones ya no se vaya a dar en una clave de derechas o de izquierdas, incluso si me apuras, en muchos casos se va a dar en una cuestión de la realidad de los problemas. Entonces tú tienes que dejar lo que es la ideología, dejar de presentarte con un cartelito, decir yo es que soy de izquierdas, no, yo es que he votado a Felipe González, que esto le gusta mucho a la gente del Partido Popular, y realmente hablar de cuáles son los problemas, de señalar quiénes son los culpables y cuáles puedan ser las soluciones. Y eso creo que es clave. Y lo ha hecho Vox en Extremadura. Marcela. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que esto lo define muy bien el propio eslogan de Vox, ¿no? que en esta campaña que era sentido común. Al final todos los extremeños han votado eso, sentido común. La gente está harta de que la tosigan a impuestos y veamos en qué se lo gasta esta gentuza, harta de que no puedan elegir la educación de sus hijos, harta de que decidan políticas agrarias, muy en especial en Extremadura, gente que no tiene ni idea del campo y que lo deciden desde un despacho y no empieza el campo en su vida. La gente está harta de eso y yo creo que el resultado electoral es un reflejo de este hartazgo, ¿no?
no solo en Extremadura, en muchas ciudades de Extremadura Vox es fuerza política, es que ya se habla en Murcia que va a ser segunda fuerza política si hubiera elecciones. O sea, yo creo que el Partido Popular tiene que empezar a acostumbrarse a esto y a acostumbrarse a que efectivamente no son el mismo partido, por eso cada uno se presenta por su lado, y que Vox va a estar ahí y que si quieren gobernar igual tienen que igual no van a necesitar sentarse con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esta es la clave de estas elecciones y que al final el gran perdedor ha sido el Partido Socialista, pero yo no sé si por la corrupción, si le ha afectado la corrupción o no. Yo creo que realmente es porque el Partido Socialista ha abandonado todas las banderas del socialismo, ¿no? Ya no es un partido que defienda a los trabajadores, ya no es un partido que tiene a los autónomos abandonados, no es un partido que defienda tampoco el campo, ¿no? Yo creo que esto le ha pasado factura y sin perjuicio del tema de la corrupción, pero creo que eso no ha sido lo que le ha hecho más daño. José Ramón, Jesús, y nos vamos con Sandro Meco para que nos cuente cómo ha sido la defenestración de Gallardo. He tomado nota de los votos, que me ha llamado mucho la atención, porque ya lo comenté al principio, el PP ha perdido 8.000 votos. Es muy poco, porque ha pasado de 236.090 a 228.300, es decir, no es un porcentaje significativo. Sí lo es el del PSOE, que tenía más votos hace 2 años que el PP, pero ahora tiene 136.000 respecto de los 228. El batacazo del PSOE es monstruoso. Ahora bien, si Vox tenía 49.342, súmenle otro tanto y todavía no llegan a la cifra de los que ha alcanzado ahí. Es decir, ha más que duplicado sus votos, lo cual es espectacular y tiene muy pocos precedentes. También es un buen resultado el de UPEX, el cuarto partido de orden, que ha pasado de 36.000 a 54.000, es decir, un incremento del 50. Es decir, uno ha perdido un 3, el otro ha perdido casi el 50, otro ha ganado un 100 y el otro ha ganado un 50. Esto es un terremoto. Y un aumento de la abstención del 10%, de gente que seguramente eran votantes, me imagino que de izquierda, presumo yo, no lo sé. La desmovilización les tiene que haber afectado. Anda, que os de morcilla. Es impresionante. Yo creo que debemos de volver un poco a lo que decía Irene, es decir, desideologizar toda esta historia. Desideologicémoslo, por tanto volvamos a la realidad. La realidad es que ganó el Partido Popular, la realidad es que ha sacado 228.000, la realidad es que sigue siendo el primer partido. Es decir, vamos a ver, tampoco, vos has sacado un resultado extraordinario, todo lo que queráis, pero no ha ganado, ni se ha acercado siquiera, ni a la mitad. Por tanto, oye, respetemos un poco la realidad, ¿no? Y sí estoy de acuerdo que en las próximas elecciones tienen que tener claro que, en mi opinión, yo siempre lo he pensado así, ya lo dije aquí la última vez que estuve antes de las elecciones extremeñas, que las elecciones deben hacerse desde perspectiva autonómica. Es la única manera que tienen de barrer al Partido Socialista, que desde luego nunca va a aterrizar en eso, sobre los problemas concretos de Castilla y León, de Aragón, de Andalucía, etcétera. No sobre los grandes problemas nacionales de la corrupción, aunque tampoco le viene mal porque al fin y al cabo el PSOE está hecho trizas. Y eso es lo que tenemos que aprovechar y al final, señores, hay que entenderse. No podemos estar tirándonos trastos a la cabeza todo el día. Hay que entenderse, porque algún día habrá que gobernar, ¿no? Digo yo. Habrá que echar al señor Sánchez y habrá que ponerse en su lugar y gobernar y sacar este país adelante. Vamos, entiendo yo, salvo que querramos llevar por un lado a Vox, por otro lado al PD y enfrentarnos así de manera abierta, que no conduce a ningún sitio. Es encantador, Jesús, porque todo el mundo sabe que es verdad lo que tú dices, pero me parece que todo el mundo sabe que sobre los problemas fundamentales que más están sacudiendo a la sociedad española es muy difícil que el PP y Vox se pongan de acuerdo mientras el PP siga obedeciendo lo que le diga Bruselas sí o sí. Mira, así sea en política energética, en política agraria, en política migratoria, en política de seguridad. En política migratoria el Partido Popular ya dice lo que decía vos antes. Después de legalizar a 500.000 de inmigrantes en el Congreso... Y lo dice, si queréis, volvamos a lo mismo. Leer las cosas, leeros los papeles del Partido Popular. ¿Qué es lo que hace? Porque a lo mejor cada día dice una cosa, ¿vale? No será a lo mejor lo que habrá dicho hoy. ¿Qué es lo que hace? El Partido Popular. No, lo que hace todos los días es coger inmigrantes y de abrazarles y decir que les tiene que regularizar, decir que les tiene que atender, que les tiene que poner en unos hoteles. No es el discurso. Eso es lo que realmente hace. Ese no es el discurso. Aparte de otra cosa... No sé cuál será el discurso, sé cuáles son los
hechos. entre otras Los cosas, hechos Irene, son la esos. inmigración no es una competencia nacional. Bueno, y es una competencia del Estado y además es de las que no tienen vale ese posibilidad. Mira, No, ese perdona, no, sí discurso- vale. No, hay ese posibilidad de discurso- utilizar el 152 de la Constitución para transferirle te respondo, competencias. te respondo. Vamos a ver, la inmigración, que tanto dice el Partido Popular, cuando vienes a pedirle cuentas de que estás siendo un coladero, te dicen, yo es que no tengo competencias, a mí no me hables de ello. Eso es relativamente cierto, es decir, una verdad a medias es una mentira. ¿Por qué es mentira? Déjame que lo explique. Una cosa es que sí, las fronteras son competencia de interior y otra cosa son, por ejemplo, los mensajes que son una llamada clara que, por ejemplo, hace el PP, principalmente, por ejemplo, Ayuso, hace una llamada, un efecto llamada todos y cada uno de los discursos. Los contratos públicos que saca en donde se pagan 7.000 euros de los madrileños, por ejemplo, por cada plaza de Mena en un centro, eso también, por ejemplo, es necesario que sean 7.000 euros. Es necesario, por ejemplo, que también en Andalucía el discurso que tuvo, que tiene Bonilla, es de que vengan todos, de que aquí les acogemos, de que, por supuesto, que se vengan a hoteles y luego cuando llegan las elecciones hacer lo mismo que hizo en Alemania el candidato Merz, de copiar el discurso de la AfD y al día siguiente de ganar las elecciones dijo yo no voy a cambiar nada en materia de inmigración. Quiero decir, es un discurso que va destinado a engañar al votante, a lavarse las manos de aquello en lo que realmente ellos están involucrados. Jesús, que es a acoger la inmigración. Jesús, Marcela, José Ramón, y nos vamos con Sandra Meco, que está en redacción para que nos... No, yo sigo diciendo lo mismo. La inmigración, el asilo y el tratamiento de los inmigrantes, no solamente la legislación, sino el tratamiento de los inmigrantes es cosa del Estado, no de las comunidades autónomas. Y presumir que este señor dice tal cosa y tal igual, bueno, este señor yo no sé lo que dice porque yo no lo he visto. Lo que le has achacado a que dice a Bonilla, Moreno Bonilla, perdón, no lo he visto. Un corazón así, Así de ancho, hombre. Así, el corazón así de ancho, ¿no te acuerdas aquello? Así de ancho y además... No, él juega en la ambigüedad, ¿no? No, ya han utilizado eso para insultar. Vamos a En seguir definitiva, yo ampliando. creo que es bueno, insisto en lo que he dicho antes, yo creo que es bueno las posiciones de Vox en muchos casos que están haciendo cambiar al Partido Popular. Bueno, pues eso es positivo, desde mi punto de vista. A mí me parece, yo siendo tan de derechas, en esas posiciones, como desde luego nada que ver con todo lo demás, pues estoy encantado de que presione por ese sentido. A mí me parece que al final tendrán que entenderse, y tendrán que entenderse haciendo esa labor Vox, que es la labor más positiva que puede hacer respecto del PP. Y el PP no se deja en su día, pues ella ya cantará las elecciones y habrá que buscar otra solución. Marcela, José Ramón. Es que el tema es que para que el PP funcione o el PP haga políticas de derechas que no sean socialdemócratas, efectivamente, es que tiene que tener encima a Vox permanentemente. Esto lo hemos visto con mucha claridad en los gobiernos autonómicos hasta que se rompieron precisamente porque el Partido Popular quiso repartir inmigrantes por toda la nación. Yo creo que la clave está en lo que apuntaba Irene. No es lo que diga el PP, porque solo hace eslóganes electorales y de rédito electoral puntuales según le conviene, según el mes y según la semana. El tema es en lo que hace, no en lo que dice. Efectivamente, no solo hay un efecto llamada, eso estoy completamente de acuerdo, pero es que se nos ha olvidado la iniciativa parlamentaria de, no sé si era abril de este año, donde el Partido Popular apoyó legalizar a medio millón de inmigrantes ilegales en España. Es que eso se nos ha olvidado porque eso lo ha hecho el Partido Popular. A iniciativa de la Conferencia Episcopal. Y no es la primera vez tampoco que lo hace el Partido Popular. Perdona, Irene, vamos, termina Marcela, José Ramón. No, simplemente eso. Entonces, que yo creo que hay una realidad en el pensamiento del Partido Popular y otra en la que ejecuta y otra en la que cuenta electoralmente, etcétera, ¿no? Entonces, la única solución para que haya derecha en España es que cada vez crezca más Vox. Y esto lo digo abiertamente porque es el único partido que presiona al Partido Popular para que deje de ser el Partido Socialista con las siglas azules. Ha dicho Ibarra hace un momento que el PSOE tiene que abstenerse para que gobierne Guardiola. ¿El Bellotari? El ex Bellotari, efectivamente. Música para los oídos de Guardiola. Hombre, imagínate. José Ramón. Nada, era pues por contrapesar un poquito la situación de las políticas nacionales respecto de las políticas regionales, que es el lenguaje que se tendría que utilizar. Por ejemplo, inmigración, no, esto es una invasión. Y si usted le da facilidades, si les está enviando un mensaje constante de que les vamos a tratar estupendamente, tendrá más. Es decir, cría cuervos y te sacarán los ojos no es adecuado. Es cría cuervos y tendrás muchos. Bueno, pues es exactamente igual. Es decir, vamos a adaptarnos al tiempo. Mientras sean las políticas de la Unión Europea las que se implanten aquí, sea a nivel nacional como a nivel regional,
nosotros tenemos que reaccionar en contra. Y me refiero a los votantes españoles, estemos en Castuera o estemos en Madrid o en Valencia. Es decir, no es de recibo que se destruya nuestra agricultura. Por lo tanto, hay que enfrentarse en todos los niveles, en cualquiera de los ámbitos. Segundo, no es de recibo que queramos instrumentar una energía que nos hace cada vez más ineficientes y, por supuesto, que nos hunde en la miseria. Y, por tanto, hay que enfrentarse. Esto queda perfectamente claro. Lo de la inmigración ilegal, que se llama invasión, hay que pararlo en seco. Y eso se para simplemente tomando medidas que disuadan a los nuevos de llegar por encima de todo, porque van a recibir un trato estupendo. Eso se puede hacer a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. Y luego, pues lo de la agenda LGTBI, pues ¿para qué nos vamos a poner? Señores, tengan ustedes ideología, me refiero al PP, que no la tienen. Y cuando la tengan, instrumenten las soluciones adecuadas. Y si no, no serán creíbles y les seguirá pasando lo que les acaba de pasar. ¿Y en la PSOE qué? Pues en la PSOE toda la tarde había habido, en realidad todo el día, dimes y diretes, que diría Rajoy, sobre la cuestión de si Gallardo dimitía o no. Porque todo el mundo decía que iba a dimitir. Todo el mundo menos él. O salían otros diciendo la Ejecutiva Federal se lo tiene que contar. No sé, bueno, al final sí. Pero no sé muy bien las circunstancias, ni tampoco las consecuencias, porque hasta donde yo sé, esa dimisión no significa que vaya a dejar su escaño. Escaño que ganó, quiero recordar, desplazando a 5 compañeros que tenían más derecho que él, ¿verdad?, para poder estar aforado por la cosa del artista, antes llamado David. En fin. Sandro Meco, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. No te oigo nada, no te oigo nada. Me estás hablando en... No te oigo, que no te oigo, que no te oigo. Algo le pasa al sonido. Vamos a intentar arreglar el sonido. Esto es un sabotaje de la PSOE, pero de Gallardo, de Gallardo. Sabotaje de Gallardo. La larga mano. A ver, yo quiero... si yo fuera socialista extremeño, con lo que es la tradición del PSOE actual en la Extremadura, etcétera, me habría dado de baja del partido por la cacicada de meter a un candidato así. Eso hay que decirlo. O sea, ahora, también, vamos a ver, con todo lo que es el PSOE y tal, lo que ha hecho Pedro Sánchez. Exactamente. De directamente ir a orinar en la pechera de todos los militantes. Pongo a este porque me da la gana y porque está procesado. O sea, de verdad, es una cacicada. ¿Hasta qué punto Gallardo? Porque, vamos, aquí el culpable obviamente es el señor Sánchez. Claro. Es una cosa alucinante. Estás diciendo unas paridas monumentales. Es muy interesante que los resultados de las elecciones, que antes ha dicho Fernández, son 136.000 votos al PSOE. Pues yo creo que ya sabemos el número de personas que viven de la PSOE en Extremadura, ¿no? Porque no tiene otra explicación lógica. Quiero decir que si tu familia no vive directamente del PSOE, en estas circunstancias de que el Partido Socialista está imbuido en casos de corrupción, que encima te hacen la cacicada esta de desplazarte a 5 personas, o sea, ¿ya qué te queda para votar? Pues tiene que ser que tu familia llene la nevera del PSOE. Entonces ya tenemos el censo exacto de personas con derecho de voto que viven del PSOE en Extremadura. O sea, es una explicación racional. No me pregunto, ¿y quiénes son? O sea, llega un punto que por mucho que seas de banderita del PSOE, ¿no?, y que tengas... Llega un momento en el que dices... Me gustaría saber, y se sabrá cuánto voto de ese ascenso de Izquierda Unida ha sido voto de izquierda convencido, rebotado del PSOE, ¿no?, que es muy, en fin, o sea, es incalificable. Porque es una humillación. Es una humillación. Es decir, yo sé que mucha gente piensa que Pedro Sánchez es el PSOE, que el PSOE siempre ha sido así y tal. Pues el PSOE tiene sus cosas, pero no siempre ha sido así. O sea, lo de ahora es muy específicamente el PSOE de Sánchez. ¿Que es el PSOE sigue siendo? Sí, pero o sea, estos rasgos de bajeza tabernaria y tal, pues una cosa muy de ahora, ¿eh? Bueno, Sandro Meco y Pedro Sánchez, iba a decir. Ya, a ver si te escuchamos. Vamos a intentarlo. Ahora fenomenal. Bueno, ¿ahora sí? Sí, señor. Perfecto, muy buenas noches, José Javier, y desde casa que no se preocupen porque yo he tenido un día malo, pero ha habido un hombre que lo ha tenido peor, y es Miguel Ángel Gallardo. Durante todo el día se ha especulado sobre esa posible salida y finalmente a eso de las 6 de la tarde se ha confirmado la dimisión de Gallardo como secretario general del Partido Socialista en Extremadura. Todo, por supuesto, tras unos resultados y una debacle espectacular del Partido Socialista en la comunidad, donde, recuerden, han conseguido tan solo 18 escaños. Ayer el propio Gallardo nos decía
decía que, bueno, que veríamos qué ocurría con su puesto y pues ya lo sabemos. Efectivamente, Gallardo ya ha dimitido, eso es una realidad y ahora falta por ver quién será el siguiente, quién le sucederá. Según el Partido Socialista, se establecerá una ronda de primarias para ver quién será el siguiente cabeza en Extremadura. Muchísimas gracias, Sandro. La cabeza, joder. En fin, es que claro, ahora con qué cara vas. Claro, pero El Marqués de lo Carabas. pone, pierde como se sabía que iba a ocurrir y lo quita. Estamos siempre mirando al dedo. Lo malo es ¿Y que- el señor que maneja el dedo? ¿Que se llama Sánchez? Porque esto mismo ha pasado con el fiscal general. Le ha metido en una situación de la que no podía salir. ¡Pumba! Fuera. Él, incólume. El fiscal general desaparecido para la historia y para la profesión. Hombre, por favor. Que vayan tomando nota el resto de los militantes, ¿no? Claro. Y así se porta el jefe que también los elige. Claro, es que efectivamente tienes toda la razón. Les ha metido tanto al uno como al otro, son casos semejantes. En perder seguro, en un auténtico atasco del que no iban a salir. Y mira lo que ha pasado, claro. No, mira. Bueno, así actúan, es que actúa como un mafioso, pues así actúan las mafias. De todas formas, yo no sé, o sea, al final lo que creo es que aquí hay, o sea, el Partido Socialista solo está en una línea y es o me aforo políticamente, como hizo este señor, efectivamente, quitando 4 y luego o ha hecho ávalos de no dejo mi escaño, etcétera y tal, o al final les amnistiarán a todos. Si es que aquí no hay dos recorridos, porque las causas van a seguir avanzando y efectivamente señalan al fiscal general del Estado, le obligan a mantenerse en el puesto, eso estoy de acuerdo. Y luego sale la sentencia del Tribunal Supremo y claro, pues cabeza cortada, ¿no? Eso es lo que... Estaba pensando en la cabeza de Pilar Alegría. Bueno, es otra Que forma. tiene poco dentro, forma, pero abulta. Es O otra sea, forma y les van colocando, les van moviendo y luego cada uno van cayendo porque a este señor no le importa ni su militancia, ni su partido, ni su familia, ni los españoles. ¿A poco que el PP en la campaña en Aragón explote el asunto Sumerzo, Molinos, Forestalia y tal? Bueno, claro. Si se atreve. Sí se atreve. Es decir, si no ha pringado, si no ha cobrado, perdón, si no está pringado alguien del PP allí, Pilar Alegría, lo de Gallardo va a ser un paseo triunfal a lo de lo de Pilar Alegría. Pero, pues a mí yo quiero decir que a mí me da mucha pena Gallardo, porque ahora quién piensa en ese hombre imputado, Es que es una sentimental. para quién le va a sacar, ¿no?, de un tribunal que le juzgue de una forma justa y que no sea un juez ¿Quién le cantará nombrado con por esas su marimbas? propio partido, Claro. ¿no? Entonces, pues que es por el motivo por el que le pusieron ahí, claro, pues es lo que pasa, me da pena, ¿no? Este señor ahora está imputado por el PSOE sin protección del PSOE. A mí me da pena y me causa un respeto imponente, que decíamos el pillallo, el hacer contra aquella. Bueno, señores, a la publicidad, a la publi, porque ahora cómo queda el PSOE. Efectivamente, hay que mirar a Sánchez. Y a Sánchez está en una situación francamente complicada porque solo le quedan los separatistas en realidad. Sí, porque y le quedan según y cómo. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publi, la última, y a la vuelta vemos esto y a ver si nos da tiempo a contar lo del diésel, que me parece que sí. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Estamos de vuelta a recta final del Gato al Agua en este día tan extremeño en el que ahora hay que mirar a cómo se queda Sánchez. Se queda solo, triste y oscuro como la sierra de la canción. ¿Y quién le queda? Claro, solo le queda ya ni la ultraizquierda, porque acaban de ver hueco aquí en Extremadura. Lo extremadura es muy importante también en ese sentido. Esta gente ha visto, como es lógico, que contra el PSOE se vive mejor. Ya veremos salir del gobierno, pero claro, del gobierno ¿quién está? Yolanda Díaz. Ahora buscan una forma de que
otro conglomerado de izquierdas, separatistas, etcétera, puedan apoyar a Sánchez en su momento para volver a montar un Frankenstein. No sé si les saldrá, pero bueno, ahora mismo el ambientillo allí está como nos cuenta Yago Soler. A Pedro Sánchez se le acaba el tiempo en la Moncloa, pero sigue con ese hambre de poder que le caracteriza. Bueno, son las 5, no he comido. Es por ello que ya estaría planeando nuevos movimientos en el tablero político para darle un poco más de vidilla a las próximas elecciones generales. Qué aburrido. En Ferraz ya saben que Sumar es un juguete usado, roto y encima ahora rebelde con los presuntos casos de corrupción que asfixian al PSOE. Es que así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. El partido de Yolanda Díaz se encuentra en horas bajas, desangrado por deserciones y naufragado en muchas comunidades. A Sánchez tampoco le gusta su relación con Unidas Podemos, que agrieta aún más a una izquierda fragmentada. Podemos es parte del problema para España, para la ciudadanía y para el planeta. Es por ello que pretende usar a Gabriel Rufián como pegamento para unir al arco progresista e independentista. En los últimos meses, el de Esquerra se ha hecho viral por sus discursos, sensatos para muchos independientemente de la ideología de cada uno. Lo que le preocupa a la gente, sobre todo en las fiestas que vienen, es que no le da. A la gente no le da. A la gente no le llega. ¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da? Y de sus vídeos con Vito Quiles. Simplemente sube un poco más. Siempre arriba, como la bandera de España. No, pero preguntarle estaba bien. Ha cambiado su forma de vestir. Cataluña. Y su tono. No se pongan nerviosos. Pero también se ha ganado medallas el republicano al no levantar apenas la voz contra Sánchez. Espera que el presidente les convenza hoy, portavoz. Lo tiene difícil, pero ojalá. Y también que al catalán le debe de gustar Madrid. Quién sabe si los bocadillos de calamares, el chotis o los after con Esther Expósito. Pero aquí sigue, 10 años después de decir: la futura República Catalana, nuestra intención es estar 18 meses como máximo. Esquerra Republicana de Cataluña también actúa como perro de presa contra Junts cuando los de Puigdemont se rebelan contra Sánchez. A la dreta catalana. A la dreta catalana. Y es por ello que Sánchez buscaría un conglomerado de izquierda radical, pero cada uno con sus siglas, enterrando las hachas de guerra para permitir al presidente seguir en el poder. Es verdad que Rufián está gesticulando todo lo que puede para convertirse en el líder de esa especie de bullanga, que es el nombre clásico que tiene en la historia de España, ¿verdad? De la extrema izquierda, la bullanga. Lo del otro día en las Cortes, con la cuerdecita, o sea, que absolutamente infame, responde a eso, él está jugando a eso. Yo me parece que le sobreactúa, ¿qué quiere usted que le diga? Pero bueno, no sé cómo veis vosotros la situación. Para Sánchez, en todo caso, está atados de pies y manos a esta gente. Yo creo que lo tiene peor para las próximas elecciones aún, peor que lo que tiene. Entre otras cosas porque en Cataluña, en Cataluña tiene hay una cuestión que alguna vez he traído aquí y lo he dicho, y es que la Alianza Catalana, que es la principal enemiga de Junts, es un partido que no puede comparecer en elecciones nacionales mientras no cambie sus estatutos. Como sabéis, por estatutos tiene prohibido comparecer en elecciones nacionales españolas, me refiero. Son tan radicales independentistas que no están por la labor de concedernos la posibilidad de votarles, ¿no? Por tanto, en fin. Por tanto, yo creo que se van a quedar sin socios independentistas catalanes, salvo Esquerra Republicana. Esquerra Republicana está condenada a entenderse con el Partido Socialista, eso está claro. Si todo lo que les queda es Esquerra Republicana, luego el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que está en una crisis interna mayor de la que representa la posibilidad de que Bildu le gane el terreno en el País Vasco, cosa que va a suceder tarde o temprano en las próximas elecciones autonómicas. Eso ha producido una división interna en el PNV. El PNV son discretos en torno a sus divisiones internas, pero se conocen, existen, y ahora la hay y muy fuerte. Por lo tanto, ¿qué le queda a Sánchez? Pues prácticamente nada, no le queda ninguna. Aparte de que yo creo, sinceramente, que Sánchez, al ritmo que lleva, no llega a ser candidato ni loco. Es decir, que una cosa es que Sánchez agote la legislatura, si es que puede, cosa que cada día es más difícil desde el punto de vista procesal, pero no obstante, si llega, yo no lo veo claro que sea el próximo
candidato del Partido Socialista. Marcela ha cogido impertérrita esta última declaración de Trillo, con lo cual creo que si no te la crees. Bueno, por partes, yo no creo que solo le queden los separatistas, sino es que recordemos que está ahí por los separatistas. O sea, el presidente del gobierno es presidente del gobierno por 7 votos de unos golpistas vamos, por los destructores de España, ¿no? Entonces, esa es la realidad, y lo único que ha hecho hasta ahora y lo único que puede hacer y le queda es seguir dándole píldoras a esta gente. Y por el cariño del IBEX. Bueno, también, pero seguir dándole a esta gente lo único que les puede dar, ¿no? Que son estos privilegios, la amnistía y el cupo, todo siempre es en beneficio de esta gente para poder seguir sosteniéndose en el poder. Eso por un lado. Yo, ya sabéis, y lo he dicho muchas veces, sé que soy muy positiva y muy esperanzadora, pero yo no creo que Sánchez vaya a agotar la legislatura. Lo veo muy complicado, más con el avance de las causas judiciales. Hemos tenido la semana pasada la confirmación del Tribunal Supremo en el caso de su mujer, etcétera. O sea, cada vez esto se le acota más, y aunque los plazos judiciales tienen sus tiempos y la justicia no avanza todo lo rápido que queremos, la realidad es que esto ya es que se les está complicando mucho y lo veo difícil que agote la legislatura. En cualquier caso, yo no subestimaría al señor Sánchez, porque este señor es capaz de volver a resurgir como un ave fénix otra vez de las cenizas y volverse a presentar, que todos sus militantes le voten de nuevo, haciendo o no haciendo trampas en sus elecciones internas, y vuelva a presentarse a presidente del gobierno, y lo peor de todo es que vuelva a salir, ¿no? Entonces, yo en eso no lo tengo tan claro, pero la verdad es que pienso que no van a agotar la legislatura por una estrategia política, básicamente. Lo malo del caso de Pedro Sánchez, que preguntabas, José Javier, si le quedan solamente los independentistas. Bueno, es que lo peor de este gobierno no es que tenga la anti-España, que es el bloque de la anti-España, los secesionistas junto con el PSOE, sino que también tiene el apoyo de fuerzas exteriores, por así llamarlo, ¿no? Vemos cómo va a esas reuniones internacionales y tiene el apoyo, pues, de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen, ¿no? Tú mencionabas en plan del IBEX. Entonces, esto al final, ¿cuánto va a durar la presidencia de Pedro Sánchez? Pues durará lo que sus jefes consideren que ya no les sirve a sus propios intereses. Entonces, si esto desde luego va a venir marcado por un calendario judicial, eso es evidente, pero que no hay que perder de vista que es que toda la anti-España le viene muy bien que Pedro Sánchez esté en el poder. Y si no es Pedro Sánchez, una figura que se parezca bastante. Entonces, la única solución para esto ponerle freno es que haya un bloque de votantes patriótico importante, que sea imposible de ignorar y que sea imposible de no tener en cuenta para la gobernabilidad de España. Bueno, yo me gustaría apuntar una cosa. Yo creo que les viene bien si consiguen su finalidad, pero si no consiguen su finalidad, yo creo que a ningún partido separatista le conviene, a Junts le conviene seguir apoyando a un presidente corrupto, al PNV tampoco. O sea, yo creo que eso les va a pasar daño electoral. Si les hace más daño que beneficio la Porta. Exacto. Sí, ciertamente. La realidad es que, claro, la señora Yolanda Díaz no se ha visto en un puesto así en su vida, ni se va a ver, claro, porque sus capacidades no le dan para ello. Entonces, claro, esta señora quiere seguir manteniéndose el poder para aprovecharse de esa situación. Pero en general, si mientras les conceda realmente cosas que se hagan efectivas en sus intereses separatistas, ok. Si no... Pero es que precisamente lo que queda es eso. Lo que se está negociando es que se pueda llevar a cabo un referéndum para la autodeterminación, que es lo que están hablando, porque ellos comparten de la base de que sus votantes les da igual la corrupción del Partido Socialista, siempre y cuando ellos vuelvan a su tierra con estas reivindicaciones de que he conseguido una agencia tributaria, que he conseguido una justicia independiente e independentista, y que he conseguido, pues, un referéndum. Eso es lo que necesitan. Cuando ya no se pueda ordeñar más la vaca, ¿qué es lo que va a suceder? Cada cual hará su propio análisis coste-beneficio. Esto es exigible en cada circunstancia, en cada coyuntura, eso está claro. Ahora bien, ¿qué tiene el señor Sánchez? Pues tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo, tiene el poder mediático, o una inmensa mayoría del mismo, y tiene los presupuestos prorrogados una y otra vez a su disposición para poder utilizarlos en beneficio propio. No es poca cosa. ¿Qué es lo que no tiene el Poder Judicial? Pues tiene un montón de cosas, y siempre que pueda ofrecer algo que pueda compensar, de acuerdo con ese análisis coste-beneficio que he propuesto al principio de esta intervención, continuará.
Y mientras tanto, ¿usted y yo qué? Pagando. Lo último, lo del diésel, que no quiero dejar de contarlo, no por amargarle el turrón, porque al turrón le va a sentar a usted igual de bien que siempre. Menos las peladillas, que es una cosa que nadie sabe muy bien por qué se inventaron, ¿verdad? Las peladillas, duras que están. es una cosa... Pero bueno, Marcela ni se está mirando diciendo, ¿qué son las peladillas? Luego te lo explico. Muy bueno. Lo del diésel. Hay que contarlo porque es que oye, está bien, o sea, es que es otro sablazo. Si tú vas ahora a pagar el diésel mucho más caro, pero con la balicica puesta en la cabeza, echando destellos naranjas, o sea, de verdad, qué país. Mónica Fuster nos lo cuenta. El Gobierno se prepara para subir el precio del diésel. Este dejará de ser más barato que la gasolina y pasará a costar igual o incluso más. Hasta ahora costaba menos porque se le aplicaban impuestos más bajos que al otro carburante, ya que era más barato por litro. De hecho, esto hizo que entre finales del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, mucha gente comprase coches diésel por su precio, su bajo consumo y su capacidad para recorrer grandes distancias. Sin embargo, en 2015 estos vehículos comenzaron a perder popularidad por las políticas ecologistas y escándalos como el de Dieselgate. Esta trama se destapó precisamente en 2015, cuando se descubrió que el grupo Volkswagen había instalado un software ilegal en millones de coches diésel para falsear pruebas de emisiones cuando el vehículo contaminaba mucho más de lo que había declarado la empresa. Todo esto marcó un giro radical hacia los coches sostenibles. Volviendo a la reforma fiscal, la Unión Europea pide a España que sus impuestos energéticos reflejen mejor los costes ambientales y climáticos. El objetivo es favorecer tecnologías menos contaminantes como los vehículos eléctricos o híbridos. Como le decía, de este elemento de equiparación tributaria de hidrocarburos que se sometió, en este caso, como bien sabe, a propuesta de la Cámara sin lograr apoyos suficientes en su momento, pero seguiremos trabajando. Sin embargo, España ha tenido problemas para cumplir algunos hitos del plan fiscal y energético pactado con Bruselas. Esto ha afectado al acceso a fondos europeos como el de Next Generation. ¿Qué consecuencias tiene esta reforma? En primer lugar, aumentarían los costes operativos del sector del transporte por carretera. En segundo lugar, supondría una mayor recaudación del Estado y, por lo tanto, más presión fiscal. Y en tercer lugar, se verían afectadas todas aquellas personas que tienen un coche que consume diésel. Debe quedar claro que no es una imposición de la Unión Europea. Las directivas sobre fiscalidad de los hidrocarburos no establecen que haya que equiparar en ningún momento la fiscalidad que soporta el diésel y la gasolina, sino que es un compromiso que adquirió el gobierno español ante la Unión Europea para recibir más fondos. Es una medida que el sector del transporte por carretera rechaza por lo que supone de sobrecoste para las empresas de transporte, dado que es el principal sector que soportaría la subida del impuesto. Hay que tener en cuenta que lo que se plantea es una subida de 10 céntimos por litro, que vendría a suponer aproximadamente para un camión unos 4.000 euros de sobrecoste al año. De implementarse estas subidas sin compensaciones adecuadas, las asociaciones de transportistas amenazan con convocar huelga, especialmente en regiones como Baleares, donde el combustible ya es un 20% más caro que en el resto de la península. Según Bruselas, el Gobierno tiene hasta el 21 de marzo de 2026 para implementar esta medida, que ya fue rechazada en el Congreso de los Diputados hace un año. El Ejecutivo contempla la posibilidad de aprobarlo mediante un decreto ley, lo que ha intensificado las críticas del sector de transporte. Nos queda 1 minuto y pico de programa, o sea que en realidad aquí, pero José Ramón, muy brevemente... No. Yo quería mencionar no ya lo de la voracidad fiscal, que es evidente, es decir, lo que hay detrás de esto es que el Estado quiere más recursos de los ciudadanos, ya. O sea, esto está clarísimo. Lo demás son filfas, son argumentos que creo que está demostradísimo. El combustible diésel, los vehículos de gasoil, son mucho más eficientes que los de gasolina. Es decir, no le dé más vueltas. Y más eficientes que los eléctricos. Tampoco le dé más vueltas, ya lo demostraremos en su momento. No, aquí hay otro tema. Aquí se trata de incrementar la inflación. Me dirá, ¿pero qué me dice usted? Si se trataría... No, mire, este gobierno no quiere reducir la inflación, quiere incrementarla, porque entonces el coste de la deuda disminuye relativamente. A ver si lo tenemos en cuenta también, que vale la pena. Ah, pues ya tiene usted algo que pensar para estos días mientras está ahí con los peladillas, como Marcela. Sí, pero el incrementar la Señores, inflación que en todo. No, incluso en la agricultura. Pero un desastre.
Bueno, así estamos. ¿Qué quiere usted que le diga? Que mañana más. Pero feliz Navidad. Sí. Eso sí que da igual. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo se lo repito mañana, que estaremos aquí en El Gato, por supuesto. José Ramón Fernández, Jesús Trillo, Irene González. Buenas noches. García. Buenas noches y feliz Muchísimas Navidad. gracias a los cuatro y a ustedes por estar ahí. Mañana más.